Arratsaldeon danori, vamos a dar comienzo al pleno para hoy miércoles con el siguiente orden del día. Primer punto, toma de posesión de don José Joaquín Girón Carter como concejal del Ayuntamiento de Gorliz. Antes de nada, perdón por el primer punto, antes de nada quiero anunciar a todos que el pleno va a ser grabado y posteriormente colgado en la página web. Entonces, bueno, para que lo sepáis. Vamos a hacer una prueba, a ver cómo sale, etcétera, etcétera. Lo que decía, primer punto, toma de posesión de don José Joaquín Girón... ¿Perdón? Un momento, quería... Bueno, pues yo de verdad, señora alcaldesa, quiero mostrar nuestra absoluta sorpresa, porque cuando he encontrado con el informático que efectivamente me ha comentado que se iba a grabar hoy el pleno y que se iba a emitir en la web, y me ha sorprendido muchísimo que los concejales no sabíamos nada, o sea, nos acabamos de enterar en este momento. Bueno, cuando subí arriba hemos entrado en la página web y ya viene anunciado. Mi pregunta es, ¿tanto cuesta, puesto que toda la semana pasada hemos tenido comisiones informativas, habernos comentado, oye, se va a colgar el pleno en la web? Y, por otra parte, lo que nosotros desde el Grupo Independiente consideramos mínimamente exigible es que se haga una normativa para la grabación de imágenes en la web. Bueno, no lo hemos comentado porque bueno, se decidió así. Sabéis que se había adquirido el sistema de grabación de audio y vídeo para el salón de plenos. Entonces, bueno, se ha estado colocando, intentando poner las luces precisas y hoy es el primer pleno donde se va a poner en marcha el sistema. Va a ser una prueba y, bueno, yo lo anuncio, pero pensaba que no tenía que anunciarlo con anterioridad. No obstante, creo que no hay nada raro ni extraño en esto, pero bueno, si no hay nada más que decir o alguien tiene algo que decir. Todo regulado está mejor. Es por eso que... ¿Pero regulado a qué te refieres? Pues en el 90% de los ayuntamientos en los que se hace este tipo de cosas, como emitir imágenes por web, mínimamente existe una normativa. Pues aprobar una normativa. Bien, normativa, vale. Yo lo que haré será, cuando se decidió hacer este tipo de, estas grabaciones, se consultó con los servicios jurídicos y en ningún caso dijeron que había que hacer ninguna normativa, pero bueno, basta que lo apuntas, yo lo consultaré otra vez con los servicios jurídicos y con lo que me digan os haré saber de este tema. ¿Vale? Bien, en ese sentido nosotros también vamos a hacer nuestra propuesta, que ya la veníamos trabajando. Y yo no digo que en ningún caso sea obligatorio. Me parece que había que regularlo con una normativa. No, la decisión de la grabación es competencia de la alcaldía. Por eso no he hecho yo ninguna consulta previa. Sí he consultado con los servicios jurídicos si habría que hacer algo antes de llevar a cabo las grabaciones y en ningún caso. No obstante, ya te digo, tengo el informe jurídico, no lo tengo aquí, evidentemente, pero lo haré saber, os lo haré saber, de lo que haya salido. Bien, pues nosotros en ningún caso tenemos ninguna segunda intención con esto. No sé a qué te refieres con la normativa, no, lo preguntaré, pero la de informar, el que se va a grabar, ya te lo he informado, está informado en la página web y lo informo ahora antes de emitir el pleno. Creo que la decisión de grabar los plenos surgió hace tiempo a raíz de una conversación con Bildu, que ya sé que Bildu no tiene nada que ver en esto, pero cuando propuso en su día el que los plenos se grabasen a través de Plentzia Telebista, a nosotros pues, nos pareció que los plenos están muy bien, el que se graben tanto audio como vídeo. Entendíamos que Plentzia Telebista no llegaba a todos los hogares de Gorliz, por lo tanto desechamos esa posibilidad y creímos que era una buena idea, de la misma manera que se cuelgan los audios en la web, colgar los vídeos en la web. Esto lo hacemos en aras a realizar una política de transparencia, ni más ni menos. El pleno es público, asiste público, y no creo que vulneramos ningún derecho fundamental, ni la ley, ni nada. Entendemos que es para que haya mucha gente que, a pesar de que los plenos sean
en horario asequible para todo el mundo, entendemos que hay mucha gente que no puede verlos y que de esta manera pues los va a poder ver las veces que quiera. Entonces, yo desde aquí anuncio que el pleno va a ser grabado, se van a hacer pruebas a ver cómo sale en la web y no sino a partir de ahora todos los plenos. En ningún caso hemos dicho que no se pueda ni que nada. Este tipo de transparencia que solo lo que hace es aumentar la imagen a la grabación ya estaba instaurada desde el 2007 cuando gobernaba el Grupo Independiente, que ya se colgaban los plenos en la web. O sea que de transparencia aporta poco. Lo que sí es verdad es que se han gastado 20.000 euros en... Bueno, no es así lo que dices, no son 20.000 euros, así fríamente como lo estás diciendo. Pero bueno, tampoco tengo aquí la factura para empezar a desglosarla. Bien, pero es política de transparencia, ni más ni menos. Bueno, podemos dar... en relación a este punto, pues sí, bueno, no es un punto, sino que nosotros íbamos a preguntar justo lo contrario, ¿no? Que por qué no se ha grabado ya desde el pleno anterior, ¿no? Ya que pues nos hemos gastado un dinero importante en el tema de vídeo, y sí preguntarle al Grupo Independiente hacia dónde iría enfocado esa normativa o qué sería, porque no entiendo yo qué es lo que se propone, ¿no? Me ha quedado un poquito... Es una normativa muy sencilla en la que únicamente se podría... Pues se diría el tiempo que va a estar colgado en la página web, cuándo se quitaría, los plenos y extraordinarios cuánto tiempo permanecerían, solo se puede grabar a la corporación, no grabar al público. Es una normativa muy sencilla que la están utilizando los ayuntamientos donde se están grabando las imágenes. Entiendo yo que sería la misma normativa que el audio, ¿no? ¿O varía algo? La imagen... Sí. ¿Caduca? ¿Caduca la imagen? No, no caduca. No. Quiero decirte, no, es que veo que se le está dando una durabilidad, debería ser la misma que la del audio, ¿no? De cara a la estamos hablando de transparencia, sí, de una normativa. No entiendo qué diferencia habría respecto a una de derecho de a la imagen. Derecho a la imagen. Tú eres un cargo público que el derecho a la imagen en ningún momento nos estamos negando a que se haga, sino que se regule. Ya, pero quiero decirte, el derecho de imagen ese se está cumpliendo con todos los del público, ¿no? Entiendo yo que no se graba al público. Yo no lo sé. Entonces esa normativa, el que se ponga un mes más, un mes menos, ¿cuánto tiempo se va a poner? Hombre, lo que sí se debería acotar, que no se quite. Pero de cuánto tiempo tiene que estar ahí, yo creo que no es ninguna pega, ¿no? Lo mismo que un audio. No lo sabemos. ¿Cuánto más tiempo? Pues regularlo. Bueno, vale. Bueno, sin más, vamos a dar comienzo al pleno, y el primer punto es toma de posesión de don José Joaquín Girón Carter como concejal del Ayuntamiento de Gorliz. Bueno, pues solo nos queda darle la bienvenida a JJ, para mí conocido como JJ. Y nada, vamos a pasar al segundo punto del orden del día. Todo el mundo tenéis la propuesta de acuerdo. Si queréis hacer algún comentario, pasamos al segundo punto. Bienvenido. Gracias. Perdón. Vale. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión celebrada el 21 de marzo del 2013. ¿Se aprueba el acta? ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión celebrada el 21 de marzo del 2013. Tercer punto, dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía en el periodo comprendido entre el 19 de marzo al 16 de mayo del 2013. Se adjuntan las copias del 16 al 31. ¿Algún comentario sobre los decretos? Sí. En la página, en la tercera, digamos, en la tercera página, sí, en el cuarto punto viene finiquito de Irantxu Arozeta. ¿En base a que ese finiquito ya no trabaja en el ayuntamiento o ya se ha terminado el...? Sí, bueno, un poquito sí, a ver, cómo está el tema. Igual nos explica más en tiempos que lo ha llevado mejor, pero bueno, en principio ya no está, sí. Claro, pues que simplemente se le ha acabado el contrato que tenía con el ayuntamiento
y se ha suspendido la relación contractual con él. Porque está en el contencioso, ¿no? No hay ningún contencioso. Sí, no, es Irantxu, es Irantxu. Ah, Irantxu, sí, perdona, sí, sí. no, estaba equivocado. No, con Irantxu pues acabó ya con él, nos dieron en una primera parte tuvimos que volver a readmitirla a Irantxu. Posteriormente se recurrió y ese recurso el juez lo ha admitido y ya se acabó la relación. Entiendo que te estabas equivocando con Aitz, entonces. Aquí con finiquito vienen Aitz e Irantxu. No, Aitz lo que pasa es que hemos pasado a contrato laboral interino. Hemos acabado el contrato eventual que tenía previo y ahora está en contrato laboral interino, hasta que se cubra la plaza o hasta... Vale. Y luego, pues... No, perdona un momentito, ¿la plaza de Irantxu se va a volver a sacar? No tenemos previsto. Como... Bueno, pero en principio se iba a sacar a concurso el puesto de Irantxu, que fue cuando ella recurrió. Ahora, en su día se consideraba desde este equipo de gobierno que era necesario y ahora no. Vale. Luego sí que hay en esa misma página respecto a la otra de nóminas, hay una diferencia en los gastos nómina de cultura. Número 20, exactamente, la 18 con la 20. Comparando, hay un incremento en gasto de cultura de 1.500 euros y en gasto de obras otros 1.500 euros. Bueno, 1.500 por redondeo. No es la 18 con la 20, gastos de nómina obras, unas 27.500. Sí. Unas 21.530 y otras 23.130. ¿Ha habido alguna contratación o así? Además es en funcionarios. Sí. Sí, bueno, en unas en funcionarios y en otras laboral. En la de cultura es en laboral. En la otra sí es... No, yo creo que es en las dos, en laboral, ¿no? Ah, no, en obras es en funcionarios. Vale, bien, no, si lo sabíamos, vale, de acuerdo. ¿Algo más sobre los decretos? Sí, en el número 31 es referente también al fallo de la sentencia en el que se declaraba el despido como nulo, que luego estimaron el recurso que interpuso el ayuntamiento y la resolución impugnada y se declaró como despido improcedente. Exacto. Exacto, bien. Entonces, en ese momento, Irantxu deja de trabajar en el ayuntamiento y se le liquida con esa cantidad que ya habéis dicho, los 7.348 euros. Bien. No. Ah, perdón. ¿Cómo no? No, a Irantxu hay que pagarle, en la sentencia nos condenaron a pagar incluso las cuotas a la Seguridad Social. Sí. Entonces, lo que ha habido que hacer es pagarle las cuotas a la Seguridad Social, pero lo que se le requiere a ella es la parte que le corresponde pagar a ella de su nómina. Entonces, en el tiempo que estuvo trabajando para este ayuntamiento, los 7.348 euros son lo que ella debería de haber aportado en sus nóminas cada mes. Como no lo ha hecho porque no estaba asegurada, lo que se le hace es requerir que nos abone, o hacemos la cuenta a la vieja, como quien dice. O sea, nosotros pagamos a la Seguridad Social, pero le requerimos a ella la parte correspondiente de la cuota al trabajador. Bien. Y esto se hace por decreto de alcaldía porque si no lo hacíamos así nos cobraban intereses. ¿No? Así de claro fue. Entonces, bueno, por eso se hizo por decreto.
Has comentado también que no se va a licitar ahora, no se va a sacar a concurso. Bien, el Departamento de Urbanismo entonces se entiende que es suficiente con el personal que está, ¿no? Bueno, pues hacemos lo que podemos. Está la gente que estaba, Irantxu la verdad es que sacaba mucho trabajo, pero bueno, se entiende que hay que apretarse el cinturón de momento y si vienen otras épocas o se considera que en un tiempo que es necesario, pues se volverá a plantear. ¿No supone para el servicio de urbanismo? A mí ahora mismo no nos hemos planteado el volver a sacar esa plaza. Bueno, ese puesto. Sin más, no. Hay que recordar que era una asesora, o sea, que no es una plaza, que estamos nombrando todo el rato la plaza y es una asesora urbanística. Contratada anteriormente, sí. Es una prestación de servicios. Prestación de servicios. Pasa que se llama asesoría, ¿no? Sí. Bueno, en principio no se va a volver a sacar ni no nos planteamos. Bueno, pues ya veremos, las necesidades irán surgiendo o no. Era un asesor de servicio, lo que pasa que luego la sentencia es cuando le dio la plaza. Bueno, más con los decretos. Pasamos entonces al cuarto punto, dación de cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2012. Chaso. Sí. Bueno, voy a proceder a dar cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2012. Lo que procedemos hoy es a dar cuenta de la aprobación de la liquidación del ejercicio del 2012. En este ejercicio se aprueba por separado y por última vez las liquidaciones tanto del Ayuntamiento como de la Kulturetxea. Ha dado cuenta que la Kulturetxea se aprobó por unanimidad su disolución como organismo autónomo. Damos cuenta de la liquidación en la comisión informativa en la que se presentó el proyecto de presupuesto para el ejercicio del 2013 y presentamos la liquidación una vez aprobada, atendiéndonos a la norma foral presupuestaria que obliga a comunicar al Pleno dicha liquidación, aprobada el 21 de febrero del año en curso, como sabéis todos. Los resultados de dicha liquidación son los siguientes. Ha sido una liquidación positiva, con un remanente de tesorería de 2.647.000 euros, 755,48, de los cuales, como bien sabéis, aprobado también en Junta de Gobierno, se incorporaron créditos al presupuesto ya prorrogado por valor de 948.000 euros, 948.673,20 euros. Nos encontramos en este momento en un ayuntamiento saneado que tiene un superávit de 452.641,13 euros. Básicamente la liquidación, pues es eso. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, pues pasamos a la votación de la liquidación. No. Ah, perdón. No, es dar cuenta. simplemente es información. Vale. Pues quinto punto, aprobación definitiva, si procede, del estudio de detalle de la parcela primera del sector de Andalmar y Aspe. Bueno, pues ahí están los informes con la propuesta de acuerdo. El otro día creo que se explicó bastante bien lo que suponía la aprobación definitiva del estudio de detalle. Y yo no tengo nada más que decir, es todo muy técnico, ya lo dijeron los técnicos, así que si queréis hacer algún comentario. Sí, bueno, antes de nada, y a modo de observación, lo mismo que se ha adjuntado el informe de Secretaría, que hubiera estado bien que se adjuntara el informe, el técnico. No, simplemente que sí que es verdad que yo también he hecho de menos en la propuesta de acuerdo no está el informe técnico del jurídico, simplemente se mandaron para la comisión informativa. Vale. Es que yo también ¿El técnico? Los dos, el técnico, el jurídico y la propuesta de acuerdo. Vale. Ahora he vuelto a mandar la propuesta de acuerdo, simplemente se modifica el resultado del dictamen. Bien. Pero los informes se mandaron Sí, para la comisión informativa. Sí, no lo recuerdo. Bueno, de todas maneras, en referencia a este estudio de detalle, en la parcela 1A en concreto del sector de Andamari, que está presentado por la empresa Laurendia, a nosotros nos gustaría decir, pues eso, que tal que como se habló en la comisión que tuvimos de urbanismo, el objeto de este estudio de detalle,
al final lo que se resume es en un cambio de volumetría del edificio proyectado para esta parcela. Nosotros entendemos que este cambio de volumetría responde únicamente a unos intereses económicos de la propia empresa que propone el estudio de detalle, ya que de no ser así, pues tampoco no tendría ningún sentido la propuesta en sí. Se indicaron también el día de la comisión como objetivos de este estudio de detalle el cambio de uso del local comercial a vivienda y el aumento de número de viviendas en el bloque. Pero como ya se aclaró también en la comisión, estos dos puntos pues no necesitan de redacción de ningún estudio de detalle, dado que estas ventajas para el promotor ya se encuentran recogidas en la modificación del plan de este sector, ¿no?, que se hizo hace unos años. Es decir, que sin el estudio de detalle, pues las parcelas ya cuentan con la posibilidad tanto de hacer el cambio de número de viviendas como hacer el cambio de uso de los locales comerciales. Estas modificaciones que se hicieron en su día del plan parcial, además de estas ventajas para el promotor, que supone el aumento del número de viviendas o la no definición del número de viviendas y el cambio de uso de las viviendas, venían acompañadas de una exigencia de un valor máximo de estos locales comerciales, bueno, de las viviendas resultantes. Este valor máximo, según recoge la normativa, es equivalente al valor de la vivienda de protección oficial por 1,7. La tasada, que es igual a la vivienda de protección oficial por 1,7, que es lo equivalente a una vivienda tasada. En aquel momento, cuando se realizaron esta normativa, ese valor podría considerarse bueno, ya que este precio pues, estaba por debajo de lo que es el valor de la vivienda libre. Pero cabe destacar también que este cambio o esta exigencia en cuanto al valor máximo de la vivienda se recoge únicamente para una primera transmisión. Es decir, que no tenemos la segunda transmisión o la segunda venta de esa vivienda, no está sujeta a ese valor máximo. Es decir, cuando la empresa o quien sea hace una primera venta de la vivienda, ese valor máximo existe, esa exigencia, pero no la segunda. Si yo tras comprarla la vendo, esa exigencia en cuanto al valor máximo desaparecía. ¿En la tasada también? ¿En la que está ahora también? No ha habido ningún cambio. ¿En la tasada no hay un plazo en el que tiene que ser el mismo valor? No. ¿En la segunda hay transmisión y en la primera? No. Entonces, actualmente pues, nos encontramos con unas viviendas que tienen el valor limitado en una primera transmisión, pero no en una segunda. Nos encontramos con un valor máximo de VPO por 1,7, que hoy día supone unas viviendas tasadas, vamos a llamarlas tasadas, cuyo precio máximo está muy por encima del valor de una vivienda libre actual. Y no solo eso, sino que en cuanto a la volumetría propuesta por esta empresa, pues hemos visto que algunas de las posibles viviendas tasadas resultantes de este cambio de volumetría quedarían semienterradas. Sé que el arquitecto ha propuesto hacer unos pequeños desmontes, pero aún así la volumetría, por lo menos, de la planta, existe una planta semisótano que posiblemente se convertiría en viviendas tasadas. O sea, además de tener un valor alto, estarían semienterradas. A lo que voy es que lo que vemos observando es que cada vez que se hace una modificación de normativa urbanística en el ayuntamiento, estamos beneficiando los intereses del promotor y olvidándonos de quien realmente nos tenemos que preocupar, que es de los habitantes de Gorliz. Entonces, desde Bildu no podemos o no vemos motivo por el que aprobar esta modificación de estudio de detalle. Y de hacerlo así, instamos al equipo de Gobierno que trate de regular, por ejemplo, el valor máximo de las viviendas a un valor acorde a la realidad actual. Y no solo eso, sino que la transmisión, segundas y posteriores transmisiones de las viviendas también queden sujetos a este valor máximo, porque si no, supondría una especulación en cualquiera de los casos. Bueno, ya te digo, el otro día estuvo el técnico, hablamos de este tema largo y tendido.
Nosotros entendemos que esa cuestión que planteas de lo de mirar el precio máximo será cuando presenten el proyecto, se podrá en un momento dado hablar, pero en principio el estudio de detalle, de acuerdo a los informes tanto técnico como jurídico, se entiende que hay que aprobar y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es eso, aprobarlo. Luego podremos discutir el valor, el precio, el máximo o otro tipo de cuestiones. Creo que luego se puede volver a discutir. Entonces, bueno, en principio pasamos, si no tenéis ninguna cosa más que comentar. En aquel momento se hizo una normativa para esta vivienda, Juana, y también estaba regulado por Etxebide. Yo creo que estaba regulado también en la segunda. Que yo tengo ahora, por eso no quiero tampoco hablarlo sin los técnicos delante. Yo pensaba que si se modificaba era cuando no se garantizaba en la primera transmisión que se mantuviese el precio. Si se modificaba a VPO, no a VPT, que es lo que es ahora. Bueno, ahora es tasada, quiero decir. A ver, no es ni tasada ni es VPO. Lo único que se hace es establecer un precio máximo. Bien, pero es dentro de la tasada. El precio máximo que se establece es equivalente al de las tasadas, que suele ser el precio de la VPO por 1,7. Sí. Pero que me cabe la duda de lo de la transmisión, que yo pensaba que ahora la transmisión está garantizada. De hecho, lo hemos estado hablando en alguna comisión de urbanismo también, con Beristain delante, y bueno, yo os lo digo como arquitecto, como tasadora y demás. Este suelo, según la normativa, no está calificado como suelo para recoger vivienda tasada. Por tanto, no estamos hablando ni de vivienda de VPO ni de vivienda tasada. Por tanto, el registro de la propiedad no puede recoger en segundas transmisiones un precio o un valor máximo a estas viviendas. Se puede exigir en primeras, pero no en segundas y posteriores transmisiones. Lo que habría que hacer es un cambio de las normas subsidiarias o algo que recoja que este suelo puede albergar viviendas de protección oficial. Y entonces segundas y posteriores transmisiones quedarían también sujetas a este valor máximo. Pero no es lo que tenemos aquí. Bueno, yo creo que los técnicos lo dejaron el otro día claro. Me parece muy bien tu apreciación, pero vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación del estudio de detalle? ¿Votos en contra? Por 10 votos afirmativos de los concejales del Partido Nacionalista Vasco y del Grupo Independiente de Gorliz y 3 votos en contra de la coalición Bildu, queda aprobado definitivamente el estudio de detalle de la parcela 1A del sector de Andramari, presentado por la mercantil Laurendi. Sexto punto. Aprobación, si procede, del protocolo municipal de actuación para la prevención de desahucios y para la atención a las personas afectadas por los desahucios en el municipio de Gorliz. Bueno, protocolo municipal de actuación para la prevención de desahucios en el municipio de Gorliz. Bueno, el protocolo que hoy presentamos aquí es conjunto y consensuado por los 3 partidos, para la cual se realizaron varias comisiones informativas. Estamos asistiendo a el motivo por el cual se ha procedido a la realización de un protocolo es porque se está asistiendo a un crecimiento cada vez mayor del endeudamiento de las personas y de las familias debido a la disminución de sus ingresos económicos, motivados principalmente por las elevadas tasas de desempleo, entre otras circunstancias. Esto hace que disminuya la capacidad económica de las personas para hacer frente al pago de las cuotas de los préstamos hipotecarios. Lo que pretendemos con este protocolo es hacer frente a las situaciones derivadas de las ejecuciones hipotecarias e intervenir tanto en la prevención de estas situaciones como en sus consecuencias. También planteamos la revisión de las relaciones económicas, institucionales y de cooperación con las entidades financieras en función de su actitud y dinámica respecto a los desahucios. Asimismo, el protocolo también recoge, acordar y requerir a todas las entidades financieras con sucursales en la localidad la suspensión inmediata de cualquier proceso de desahucio en el término municipal de Gorliz, así como la revisión del cumplimiento del Código de Buenas Prácticas y, en caso de que no se cumpliera, revisar las relaciones del Ayuntamiento con la entidad que no lo cumpla. Hay que destacar también
que estos procedimientos serán de aplicación exclusivamente a aquellos supuestos que afecten a la vivienda habitual y siempre y cuando dicha vivienda sea el único inmueble propiedad de los afectados por desahucios. Es por ello que aquellas personas que tengan problemas hipotecarios puedan acudir a este lugar. Para ello se ha habilitado en el término municipal de Berango un local donde la plataforma Stop Desahucios Vizcaya, con atención continuada, atiende de manera interrumpida de 10 de la mañana a 21 horas, atendiendo y ofreciendo información, acompañamiento y orientación a recursos sociales y jurídicos, así como acompañamiento y atención psicológica. Y este es el protocolo que se presenta hoy, que se va a proceder a su votación. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo todos con el protocolo? Sí, bueno, sí que estoy de acuerdo con la exposición de Itxaso, pero sí que habría que recalcar que es un protocolo que por una vez o por muy pocas veces en este ayuntamiento hemos tenido consenso por parte de todos para lograr que esto salga adelante. Muy bien, pues sí, Gorka, es lo primero que he resaltado, ¿no? Que es consensuado y conjunto con los tres partidos políticos y debido a que se ha realizado en las comisiones y que, bueno, de una manera consensuada por los tres, ¿no? Lo único que comentar es, me imagino que será un fallo de transcripción. En la página 8 se repite el punto. La tramitación de ayuda económica no periódica viene repetido. Bueno, comentaros que el protocolo se va a proceder a la traducción en euskera y se os entregará una copia del mismo, ¿de acuerdo? Y lo colgaremos también en la página web. Vale, pues pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado el Protocolo Municipal de Actuación para la Prevención de Desahucios y para la atención a las personas afectadas por desahucios en el municipio de Gorliz. Séptimo punto, aprobación inicial, si procede, de las normas de acceso y uso de los servicios de la Biblioteca Municipal de Gorliz. Bueno, también el otro día, ¿dónde lo tengo? En la comisión estuvo Gary para hacer una presentación con respecto a las normas a seguir, para tener una normativa o una ordenanza reguladora de las normas del acceso y uso de la biblioteca. Deciros que efectivamente una de las aportaciones que se hizo en esa reunión fue modificar el artículo 62, ya se ha hecho y, por lo tanto, bueno, sin más, si tenéis algo más que comentar, el artículo 62 se ha corregido con respecto a que se realizará las cobranzas según la ordenanza, y no lo que ponía, que creo que no sé si coincidía. Pero bueno, ya se ha modificado. El 62, sí. Se ha modificado lo que propuso Bildu. No me lo he leído, perdona. Vale, de acuerdo. Así que entonces pasamos sin más. ¿O queréis hacer algún comentario? Comentario. Solamente un poco por la tranquilidad de los usuarios, ¿no? Esta ordenanza, aunque legalmente no estaba aprobada, ahora lo que va a servir es como herramienta legal por si hay algún caso en el que haya que poner algún límite. Pero a nivel de usuario, pues no se va a notar. O sea, esto ya venía funcionando y es importante que los usuarios sepan que no van a notar ninguna diferencia de lo que pasaba la semana pasada a la aprobación de este pleno de esta ordenanza. Vale, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de las Normas de Acceso y Uso de los Servicios de la Biblioteca Municipal de Gorliz. Se expondrá al público durante 30 días y, en el supuesto de que no se presenten alegaciones, el presente acuerdo de aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente. Si hubiera alegaciones, reclamaciones o sugerencias, serán sometidas al Pleno de la Corporación antes de la aprobación definitiva.
Octavo punto, moción presentada por el Grupo Independiente de Gorliz en relación a la práctica del fracking. ¿Queréis? Sí. El Grupo Independiente presenta ante el Pleno Corporativo de Gorliz para su debate y aprobación la siguiente propuesta. El Ayuntamiento de Gorliz quiere manifestar su posición respecto a la práctica del fracking, técnica utilizada para la obtención de gas no convencional. El fracking o fractura hidráulica consiste en la ruptura de roca en el subsuelo a profundidades de más de 2.000 metros, mediante perforación e introducción de tubos de acero a través de los cuales se inyectan pequeñas cargas explosivas para provocar grietas en el suelo rocoso e inyección de un fluido de perforación consistente en un 98% de agua a presión con mezcla de arena y un 2% de productos químicos. También se inyecta un revestimiento de cemento para que las distintas secciones de los tubos queden selladas. A mayor profundidad, menos garantías de que el sellado cumpla su cometido y posibilidad de que se contaminen acuíferos con los fluidos que discurran por el tubo. Por otra parte, un porcentaje, hasta el 80% del fluido introducido, vuelve a superficie con el consiguiente problema de la gestión de estos residuos. Un informe del Parlamento Europeo rechaza el uso de la fractura hidráulica como técnica de investigación y de extracción de gas. En dicho informe se manifiestan los posibles perjuicios que dicha técnica puede provocar: emisión de contaminantes a la atmósfera, contaminación de las aguas subterráneas debido a caudales de fluidos o gases provocados por escapes o vertidos, fugas de líquidos de fracturación y descargas no controladas, así como la utilización de más de 600 productos químicos para liberar el gas natural. Las consecuencias que ocasiona la fracturación hidráulica han llevado a que países como Francia, Holanda, Bulgaria y Canadá la prohíban en todo su territorio nacional. El Reino Unido ha paralizado la explotación que realizaba la empresa Cuadrilla Resource debido a los terremotos que provocaba. En numerosos ayuntamientos de Cantabria, Castilla, León y Euskadi, afectados o no por los permisos de investigación, se han posicionado contra el fracking, pidiendo a sus respectivos gobiernos autonómicos la suspensión de tales permisos. En definitiva, la práctica de esta técnica en las condiciones actuales está cuestionada en las zonas que se han plantado por la degradación del entorno, contaminación del agua potable, manifestaciones sísmicas y problemas para la vida de las personas, la fauna y la flora. No debemos olvidar tampoco que la obtención de energía procedente de combustibles fósiles y la investigación que supone pueden representar un freno en el desarrollo de las energías renovables y un retroceso en la lucha contra el cambio climático. Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento de Gorliz propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Manifestar la clara y contundente oposición a que en los terrenos pertenecientes a nuestro término municipal se proceda a la prospección, extracción de gas no convencional mediante la fractura hidráulica o fracking. 2. Instar al Gobierno del Estado y al Gobierno vasco a que tenga en cuenta la oposición manifestada en el punto anterior por este pleno corporativo ante la posible solicitud de permisos para la prospección y o extracción en nuestro municipio de gas no convencional mediante fractura hidráulica, por su demostrada peligrosidad para el medio ambiente y la salud de las personas. 3. Tener en cuenta la postura adoptada por el Ayuntamiento de Gorliz en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana. Vale. ¿Algún comentario? ¿Votos a favor de la aprobación de esta moción? Queda aprobada por unanimidad la moción presentada por el Grupo Independiente respecto a la práctica del fracking. Noveno punto. Moción presentada por el Grupo Independiente de Gorliz en relación al funcionamiento de las comisiones informativas. Esta es un documento que se implementó el 5 de febrero del 2013. Dice así. El Grupo Independiente de Gorliz, de conformidad con el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de Entidades Locales, presenta ante el Pleno la siguiente moción. Justificación. En fecha 11 de abril del 2012 se presentó moción para convocar las comisiones informativas de todas las áreas cada 2 meses, así como la participación de todos los concejales a las mismas. Dicha moción fue aprobada en el Pleno del 31 de mayo del 2012. Situación actual. Se realizan las comisiones tal y como se solicitó, pero no se acompaña la convocatoria con la documentación necesaria para tratar los puntos previstos. En ocasiones las reparten al comienzo de la reunión o incluso en otras no existe dicha documentación. Esto lleva a que los debates y las mismas sean muy confusos. Acuerdos. Punto número 1. Que siempre que haya una convocatoria de reunión, comisión o para un pleno, la documentación concerniente a cada tema a tratar sea entregada junto a dicha convocatoria. Punto número 2. Que no se considere como válido para tratar ningún punto del orden del día que no incluya toda la documentación necesaria. Si esto ocurre, se postergará el tema para una siguiente convocatoria. Punto número 3.
que ante la solicitud de cualquier concejal o concejala de documentación, ésta sea entregada en los plazos y formas que indica la ley. A ver, con respecto a esta moción, bueno, nosotros nos parece que es redundar, rizar el rizo. Creo que se da toda la documentación que es necesaria para todas las comisiones. No nos guardamos ninguna documentación porque creamos que podáis utilizarla de alguna manera extraña, o sea, para nada. Damos la documentación que es necesaria para realizar las comisiones. Hay documentaciones que no se pueden entregar pues porque son cuantiosas en cuanto a número de hojas o planos, etcétera, etcétera. Hacemos todas las comisiones con toda la información, no solamente aquella que va a ir a pleno, sino cualquier tipo de actuación que se está llevando, por lo menos lo intentamos, porque es mucho el trabajo que tenemos. No entendemos el porqué de esta moción, sinceramente, cuando ya se están haciendo las cosas en ese sentido. Así que nosotros no la vamos ni a votar ni a favor ni en contra. Nos vamos a abstener porque no entendemos qué es lo que se pretende. Creo que cuando llega la convocatoria a las comisiones tenéis el tiempo suficiente como para, si hay algo de lo que no estáis bien enterados o necesitáis más información, podéis, previa cita con los técnicos, con la secretaria, incluso con nosotros, poder aclarar o que se os entregue la documentación o consultarla si es, como digo, pues un cajón como puede ser la curva Ourense o cualquier otra cuestión. No hay ningún problema. Es más, estáis es vuestra obligación casi el venir a verlo, ¿no? Entonces, bueno, no entendemos el porqué de esta moción, pero bueno, es igual. Si quieres añadir algo, Koldo, sí, o alguien. Sí, yo quiero añadir, primero, el primer ejemplo es que hoy nos presentamos ante un pleno que se está retransmitiendo por la web y no sabíamos. Segunda, estaba buscando el orden del día de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, creo que fue en la que se trató el tema que se planteaba el cambio de trayecto de autobús, de la línea de autobuses. Llegamos a la comisión y en esa misma comisión se nos entregó un plano, o sea, que era un plano por grupo. Pues difícilmente en ese momento puedes debatir, porque en principio ves un plano que cambia un recorrido de un autobús aquí. Hoy mismo podríamos hablar mucho sobre aquel tema, pero ese es el último día que pasó, pero es algo que viene siendo habitual, vamos. Mira, Emma, las comisiones informativas como tal son informativas y el hecho de que el otro día te dieran un plano en el mismo momento de la comisión era porque ese tema en principio no se iba a tratar, pero como habíamos dado un paso en ello, quisimos informar al resto de concejales de lo que estábamos tratando. Entonces, había un plano que nos lo habían pasado hacía poco y lo dimos en ese momento. Era una información. Todo lo que se derive de eso, en las próximas comisiones seguiremos avanzando en ese tema. Es decir, las comisiones informativas son, como la propia palabra lo dice, informativas. Hay unas que van a pleno, que llevan documentación, otras que no van a pleno y que también se informan y se traen a todas las comisiones informativas o a casi todos los técnicos responsables de cada área. En urbanismo está el asesor, el arquitecto, quien proceda en ese momento. El otro día se ha traído un PowerPoint, se ha explicado con claridad. Se hacen todas las rondas de preguntas que hay que hacer, se entrega la documentación que hay que hacer, se pone un apartado donde pone varios, porque hay cosas que desde que se manda la convocatoria hasta que se procede a la comisión puede surgir y nosotros estamos abiertos a dar la información en tiempo real. Por lo tanto, cuanto menos una sorpresa en esta moción. Pues has tardado en sorprenderte, porque hace 3 meses y medio que la presentamos y, por otra parte, este punto del orden del día que yo trataba, el del cambio de recorrido del autobús, viene como un punto del orden del día, con lo cual ya se sabía que iba a hablar y tampoco era tan costoso mandar un planito. A ver,
se informa de que se tiene una iniciativa, que es la de sacar el autobús de Itxasbide. ¿Qué necesitas que se te entregue para esa comisión? En esa comisión se te informa de eso. No te podemos entregar absolutamente nada más. A medida que vayamos avanzando en ese tema, cuando tengamos el feedback de la gente usuaria de la línea, cuando veamos si tenemos algún tipo de respuesta, lo volveremos a poner en conocimiento de la comisión. Creo que exageras cuando dices que no se te ha informado. Se ha informado de que pretendemos sacar el autobús de Itxasbide y se te ha dicho el porqué en esa comisión. No sé qué quieres que se te entregue. Lo he puesto no sé. como dato de la última comisión. Bueno, quería el plano junto con la convocatoria. El plano es sacar el autobús de Itxasbide y evidentemente tiene que ir circunvalado, no va a ir por Andracas, pues va a ir circunvalado. O sea, son cosas que no tienen razón, vamos, no deberíamos estar perdiendo el tiempo en eso. Pero bueno, intentaremos mejorar, también te lo digo, ¿vale? Así bueno, que pasamos, si quieres. Nosotros queremos hacer una argumentación, nosotros también nos vamos a abstener. Bueno, en un principio, la moción, en situación actual, el que no se acompaña la convocatoria con la documentación necesaria, o sea, decirlo tal como pone no es la realidad. Sí que hay veces que no se acompaña, que se propuso que esto no vuelva a pasar. Pero decirlo así parece como que es que nunca se da la documentación necesaria para tratar los puntos. Sí que hay carencias, eso está claro. Y luego otro punto también que nos parece así un poco puntilloso, dado esta guerra dialéctica que existe entre el Grupo Independiente y PNV, es que no se considere como válido tratar ningún punto del orden del día que no incluya toda la documentación necesaria. Claro, eso está... La documentación necesaria, ¿hasta dónde va? Quiero decirte, igual nos llegamos a enquistar en una comisión informativa porque, como ha dicho Emma, por ejemplo, no se nos ha informado que hoy se va a grabar. O sea, se nos tenía que informar que hoy se va a grabar cuando hemos comprado unas cámaras. ¿Para qué se ha comprado esa cámara? O sea, en su día se puede hacer una protesta de yo no estoy de acuerdo que se grabe, sí estoy de acuerdo que se grabe, pero que se graba es obvio, o sea, para eso se han comprado las cámaras, y que se graba el audio también es obvio. O sea, lo que se nos tenía que haber informado es por qué no se ha empezado en el anterior pleno. Yo estoy de acuerdo contigo, tenía que haberse empezado a grabar, nada más. Pero entonces, no, pues creo que no. Siendo legal, además. O sea, si sería una ilegalidad, entonces entiendo yo que sí que deberíamos de votar, o si sería algo que se debería de votar en pleno, sí que se nos tendría que informar. Pero yo creo que el que se grabe los plenos, o sea, lo único que enriquece los plenos, ¿no? Para que la gente cuando esté en la página web del ayuntamiento lo vea más entretenido que no un audio que sea ahí un tostón de... Yo creo que el Grupo Independiente en ningún momento ha dicho que no está de acuerdo en la grabación de los plenos, sino simplemente que no hubiera costado, una demostración aquí la semana pasada muchos días, el decir, oye, el próximo pleno probablemente vamos a hacer una prueba de grabación. Yo esto solo lo pongo como ejemplo de cara a que no se considere como válido para tratar ningún punto del orden del día el que no se incluya toda la documentación necesaria. ¿Qué sería toda la documentación? Porque, claro, podemos llegar hasta el infinito en documentación, porque aquí muchas veces pues yo no lo tengo claro, porque no sé qué se estuvo hablando. Al fin y al cabo, se pretende que nos den la máxima documentación, pero toda la documentación, ¿hasta qué punto llegaría? ¿A toda la documentación que pidamos en ese momento o previo a la comisión informativa? ¿No? Porque, claro, para traer esa documentación la tendré que pedir previa a la comisión informativa, ¿no? Bueno, dos cosas, Gorka, respecto a eso. He empezado diciendo que esta moción está registrada en el Ayuntamiento de Gorliz el día 5 de febrero. 3 meses y medio. A ver, creo que eso se aclaró. Es que no vuelvas a decir lo mismo. Perdona, Emma. La otra vez, cuando hubo el pleno anterior, creo, si no me equivoco, se te comentó que se nos había pasado meter la moción y tú dijiste, ¿meteréis en el siguiente pleno? Sabes que no se pueden meter las mociones en los plenos extraordinarios. Se mete en el siguiente ordinario. Es que no sé qué pretendes hacer ver diciendo que lleva desde febrero. No se ha metido porque en el anterior se nos olvidó y así lo preguntaste y así se te contestó. O sea, no sé a qué viene a decir que ahora, claro, el 29 de mayo, en el siguiente pleno.
el siguiente pleno. Déjale que me responda porque estaba respondiéndome y no... Sí. Incide todo el rato en la fecha. En la fecha incido porque verdaderamente de lo que pasaba en febrero a lo que ha pasado en mayo hay diferencia. Posiblemente ese punto ahora no iría así. Pero es que esto está registrado hace 3 meses y tú sabes que la situación hace 3 meses era esta. Enma, entonces Entonces, quiero decirte, el tema de la documentación estamos totalmente de acuerdo, pero el tema de que no se considere como válido para tratar ningún punto del orden del día que no incluya toda la documentación necesaria. O sea, el necesaria es un poquito ambiguo y eso es, un poco ambiguo y podemos no hablar de ningún punto porque todos consideramos que no hay documentación suficiente para hablar de ese punto. Bien, pero una documentación mínimamente necesaria. Está claro. Bien, eso respecto a esto. Y respecto a la web, de la misma manera que se ha informado a la ciudadanía a través de la página web en un anuncio que pone esta tarde el pleno será retransmitido, no hubiese costado nada decirnos a los concejales. Porque en la web está anunciado que esto se va... No es nada más que eso. Nosotros no estamos diciendo que sí, que no, que nos hemos presentado aquí y no sabíamos. Pero bueno, quiero decirte, lo primero que has puesto, Arantxa, ha sido que vamos a ser grabados, ¿no? Pero es que en la web ya estaba puesto. Tanto hubiese costado... O tenemos que venir maquillados. Quiero decirte, queríamos en la comisión informativa para venir... O sea, somos cargos públicos y el tema de que se nos grabe va a ser una imagen pública, simplemente. O sea, y sabemos a lo que nos exponemos cuando estamos en el ayuntamiento. Pues nosotros sí. Yo también sacarle, le veo yo un poquito, sacarle el contexto y decir, bueno, se nos tenía que haber avisado antes. No le veo yo el fin, bueno, pero que tampoco lo veo mal, ¿eh? O sea, que tengáis ese... A la vez que se coloca y se informa de algo, se nos puede informar a los que vamos a ser los actores, ¿no? Bueno, actores, somos... O los mirados, o los que estamos aquí. Bueno, yo creo que se ha informado como se debía de informar y no hay más. No obstante, os pasaré el informe jurídico por si tenéis alguna cuestión en ese sentido. Jurídicamente no tenemos ninguna pega, lo sabemos perfectamente. Vale, pues entonces no hay más que hablar de ese tema. Está hecho y ya está. Yo quiero decir, con respecto a la moción, que he dicho, en mi última intervención ha sido que intentaremos mejorar también, o sea, que quede claro. ¿Pasamos a votar la moción o hay algún tema, alguna cuestión más? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Por 5 votos afirmativos de los concejales del Grupo Independiente de Gorliz y 8 abstenciones de los concejales del Partido Nacionalista Vasco y de la coalición Bildu, queda aprobada la moción presentada por el Grupo Independiente en relación al funcionamiento de las comisiones. 10º punto, ruegos y preguntas. ¿Alguna pregunta? Voy a empezar yo. Bueno, el otro día en la comisión informativa se nos comunicó que los trabajadores no querían desempeñar el puesto de enterrador y se iba a subcontratar otra empresa privada, ¿no? ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que llamando a un trabajador se nos dice que ellos no han tenido, o a él le consta que no se han reunido con ellos para preguntarles, ¿no?, si el puesto de enterrador lo quieren llevar a cabo alguno de ellos o no. Bueno, pues seguimos preguntando y preguntamos a ver cuántos estarían dispuestos a ejercer de enterrador. La sorpresa es que son 3 personas las que estarían dispuestas. Entonces, bueno, por una parte, el tema de la privatización del servicio, estuvimos en contra cuando, como así lo manifestamos en la comisión, y luego, por otra parte, nos parece, vamos a decirlo, vergonzoso dejar la actitud de los trabajadores como que son ellos los que no quieren hacer ese tipo de trabajo, cuando la predisposición de ellos no tiene nada que ver con lo que se nos contó. Entonces, sí que nos gustaría decir qué es lo que ha pasado en esas reuniones, o no estaban esos 3, o qué es lo que sucedió. A ver, en un primer momento, cuando hubo un problema de un enterramiento, se negaron a enterrar. Todos. Y el capataz nos comunicó así, que no querían ese tipo de trabajo.
Antes optamos, porque había que buscar una solución, externalizar esto, la figura del enterrador. Después de la comisión informativa, visto también lo que habéis comentado vosotros, se ha vuelto a retomar. Vosotros habéis hecho esas preguntas a los trabajadores y nuestro concejal, responsable de la brigada, también la ha hecho. Y hemos vuelto a retomar las negociaciones. Y ahora sí, hay 3 personas que están dispuestos, previo subida de emolumentos, a hacerse cargo del trabajo. Pero no es más que eso. Pero se nos comunica que os reunís con la brigada y os transmiten que no quieren ese... No, nos reunimos... y ahora, sin embargo, es que una vez se negaron, que no sabemos por qué se negarían, igual porque las condiciones económicas o las que fuesen no serían las óptimas, y sin embargo ahora se nos dice, ha habido una reunión en la cual nos han dicho los trabajadores que no quieren hacer el puesto de enterrador. Gorka, a mí me llaman por teléfono y me dicen una persona de aquí, una funcionaria de este ayuntamiento, que se niegan los trabajadores de la brigada a hacer una inhumación. Y me lo dicen así, sin más. Digo, que hablen con el capataz y que el capataz arregle esto, porque yo aparte estaba afuera, estaba bastantes cientos de kilómetros de aquí. Y no voy a venir yo a enterrarlo. Es que es muy diferente lo que estás contando ahora de lo que se nos contó en la comisión. No, lo comenté así. Además comenté que estaba fuera y estaba de viaje. Dice el mismo comentario, si no, míralo. Y con eso te quiero decir que yo hablé con el capataz, después de aquello hablé con el capataz, y el capataz me dijo que va a hablar con todos. Le llamé al capataz, ¿has hablado con todos? Me dice, sí, no hay nadie que quiera hacer. Y luego hablé con Víctor y algunos más, le dije, ¿ha hablado el capataz con vosotros? No nos ha dirigido nada. Entonces, después de aquello, que aquello era un estudio, cuando hablamos el otro día era un estudio solo, porque el Burúa iba a seguir todavía. Entonces, me he reunido con los 3, bueno, con 2, que solo han venido 2, y hemos llegado a un acuerdo, han subido el dinero, pero hemos llegado a un acuerdo. Hoy a la mañana hemos llegado a un acuerdo. He hablado con Coldo y hemos llegado a un acuerdo. Y entonces el viernes en la comisión de gobierno que haya, pues aprobaremos eso. Es lo que hay. Pues entonces cuando se toma una determinación de estas, pues visto que el capataz no nos transmite la realidad de la brigada, porque puede ser totalmente parcial, igual por interés propio de que no se haga eso, lo conveniente sería que nosotros nos reunamos con todos los trabajadores y que se les proponga a ellos. Visto que el capataz no nos transmite a nosotros lo que la brigada siente realmente, pues lo que se debería hacer es preguntar a la brigada en sí, cuando algo tan importante como privatizar el servicio de enterrador se vaya a tomar a cabo. Gorka, la figura del capataz es la que nos tiene que asesorar a nosotros. Pues es el responsable de la brigada. Sí, creo que estuviste tú también. Igual hay que plantearse en las reuniones previas con la brigada. ¿Por qué vamos a expedientar? Porque no nos está transmitiendo. Igual le tengo que creer al capataz que sí le dijeron que no en un momento dado. Y esto es un toma y daca. Oye, ¿queréis o no queréis? Si no externalizamos, y el hecho de externalizar y decir que se va a externalizar también entra dentro del juego de la negociación. Por una parte, me dices que el capataz no te ha dicho la verdad, ¿no? O sea, para mí... No, yo no digo que no me ha dicho la verdad. Tú estás diciendo que no me ha dicho la verdad. Yo he dicho que el capataz nos ha transmitido que no quería nadie de la brigada hacerse cargo de la figura del enterrador. ¿Cómo es que ahora quieren 3 personas? Y también has dicho que habéis hablado directamente con uno de los trabajadores, que le habéis preguntado, ¿el capataz ha hablado con vosotros? No. ¿Cómo que no? Eso he dicho yo, pero luego me explicó que él, bueno, me da igual, tú, que él nunca ha tú. querido. Que igual el capataz no habla con él porque él nunca ha querido enterrar a nadie. No, has dicho tú precisamente que hablasteis con Víctor y le preguntasteis. No, he dicho yo. ¿Ha hablado con...? Bueno, ¿qué más da? Es igual. Es lo mismo. Pero entonces el capataz no está haciendo su labor. El caso es, vamos a ver, nos estamos fiando de un capataz que no nos transmite la realidad de la brigada. Puede ser totalmente parcial porque todos sabemos que hay 2 cuadrillitas en la brigada, unos se hablan, otros no, lo que tú has dicho. Nunca se ha ofrecido, pero es que nunca has preguntado. Y tu deber es preguntar ante la privatización de un servicio de enterrador, una cosa tan importante. Yo creo que el deber es de hacer una reunión, como en el ayuntamiento, o si no, decirle al capataz que haga una reunión para preguntar cuántos están dispuestos. Es que es la forma de proceder, es que no hay otra. Te digo que el capataz me dijo eso, que había hablado con todos. Sí, y luego te dice que uno, como nunca se ofrece, pues tampoco le ha preguntado. El otro que le cae mal, tampoco. Y aquel que estaba lejos, tampoco. Igual estos han querido ahora, como ya sabíamos que íbamos a dar a una,
pero era un estudio solo. Pero es que no podemos funcionar así. De la privatización del servicio de enterrador no podemos tomar a la ligera. No, es que el capataz, uno nunca se presenta, el otro me llevo mal. No, es que eso hay que hacer una reunión y preguntar. De todas maneras, Gorka, me parece bien lo que dices, pero aquí ha habido problemas en ese sentido. O sea, nosotros no hemos decidido externalizar la opción de externalizar el servicio porque sí. Aquí ha habido verdaderos problemas a la hora de enterrar, porque no ha habido una normativa o una regla o alguien que se encargase con todas las de la ley. Ha sido así. Efectivamente, ahora ya está solucionado, porque ahora habrá que hacerlo. Pues como tú dices, nosotros hemos entendido que nadie quería, porque de hecho ha habido uno que era el que se encargaba de enterrar, que se encontró más solo que la una, no tenía ayuda, porque uno estaba de vacaciones, porque el otro no quería, porque el otro se llama andanas, y hubo un problema real con el servicio de inhumación y exhumación. Por lo tanto, ha habido después, nosotros hemos cogido, quizás nos hemos adelantado, hemos dicho vamos a dar un servicio digno, hemos intentado traer la figura de externalización. Yo en esa comisión no estuve, sé que hubo controversia, oye, se ha retomado y se ha solucionado. Pero se da Pero por ahora, hecho. a partir de ahora, efectivamente, van a tener que tener ¿cómo se dice?, una responsabilidad y en algún sitio tendrá que haber una firma. No vale decir estoy de vacaciones, no vale decir yo no lo hago, no vale decir un montón de cosas que hasta ahora se han dado. O sea, no ha sido algo que de repente se nos haya ocurrido. No, ha habido problemas de verdad. Entonces, vamos a intentar solucionarlo. Ahora, efectivamente, lo hemos retomado a raíz de esa comisión e intentaremos también pues, que las cosas sean pues, más serias en ese sentido. Vale. Mencionas un servicio digno, ¿no? O sea, sí, y para ello privatizamos ese servicio, ¿no? No, era una opción. Sí, si aquí no tienes la posibilidad, tienes la opción y la obligación de dar un servicio digno. ¿Y es un servicio digno el que una empresa privada nos va a dar? Si los peones no hubiesen querido... Como está ocurriendo hoy en día, por ejemplo, con el servicio de limpieza de edificios. O sea, ¿no sería trasladar más problemas al ayuntamiento? O sea, quiero decirte... No lo sé. El servicio digno, yo tengo mis dudas de que nos estén dando un servicio digno todas estas empresas que se privatizan. Creo que estamos dando un paso más allá. Lo que tenemos que intentar es que sea un servicio público, que ese es el servicio público y es digno tanto para el trabajador como para el pueblo. Bueno, en el tema que nos ocupaba ahora mismo creo que se está tomando una solución que creo que estamos todos de acuerdo y en principio tampoco vamos a, no sé, creo que se ha solucionado y esperemos que las cosas salgan bien y la gente tenga la responsabilidad y la obligación de hacer lo que ha dicho que va a hacer. Bueno, no sé cómo estamos, en qué capítulo estamos de momento. No, que en la comisión de gobierno tomaremos la decisión, a ver lo que hacemos. ¿En la comisión? ¿Habrá que hacer un convenio? ¿Cómo hacemos? El día, el viernes. Con quien sea, para que eso se lleve a... ¿Más cosas? Bueno, desde Bildu hemos realizado una asamblea, la primera de las asambleas vecinales que tenemos pensado hacer y vamos a trasladaros lo que los vecinos nos han trasladado a nosotros. Como primer punto, en el barrio de Uresaranse, más concretamente en Arteaga Bidea, las zanjas, las arquetas están siempre... ¿Tienes una lista o algo? Es por no tomar nota, ¿eh? Sí. Sí, os vais a pasar os podemos pasar luego una lista. Perfecto. Bueno, retomando. Las zanjas y arquetas están en un fatal estado en cuanto caen 4 gotas. La hierba está altísima, por allí no se corta una hierba en ningún momento. La primera de las preguntas, ¿a quién le corresponde o a qué servicio le corresponde realizar estas tareas? ¿Con qué periodicidad? ¿Si está marcada? ¿O cómo se puede solucionar este tema? Sí, dependerá de dónde están esas hierbas, si es una carretera foral, si es una carretera municipal. Y el tema de las zanjas... o si es algo privado, si es una finca privada, todo eso tendrá es municipal. Vale. Y las zanjas y las arquetas, ¿de quién es competencia el limpiarlas y mantenerlas en un estado óptimo?
Sí, la oficina técnica será quien nos diga si es de la Anteguibatúa por el tema de jardinería o si es de la que hace la limpieza viaria, de Invisa en este caso. Aquí no se expuso una vez, que eso estuvimos también debatiéndolo, respecto al tema de Invisa, de limpieza de arquetas, que muchas veces no las hace, que había que hacer hincapié en su pliego de condiciones en el cual viene que tiene que mantener limpias todas las arquetas, que no las mantiene, por lo menos en Arteaga Bidea, y reclamarle que las tiene que tener limpias. Y allí en esta calle en concreto, que yo la conozco bastante bien, pues hay un poco trabajo de ambos, de la Anteguibatúa y de Invisa, incluso de la brigada. Vale, perfecto. Eso se pasa, se toma nota y se dice. No obstante, no sé cuándo ha sido, hace un mes, Pirri, envié yo, que me habían enviado a mi correo el calendario de limpieza de arquetas y yo lo pasé a oficina técnica para que cotejaran, y se lo pasé a Ales para que cotejaran efectivamente arquetas, alcantarillas y todo ese tipo de cuestiones. Se lo había pasado Invisa, porque a raíz del anterior pleno que tuvimos con este tema se incidió. Entonces, bueno, estarán en ello. Está la brigada, desde luego, con el calendario de Invisa, pues para no limpiar dos veces la misma. O para que se organicen, vamos. Cotejar para ver si lo limpian, ¿no? Exacto, exacto. Y para ver si lo han hecho. Eso quitando el informe, si lo hacen o no. No, de momento no lo tengo. Pero bueno, que estamos en ello. O sea, se ha pedido por lo menos. Y está bien saber que si en algún sitio del municipio, yo siempre lo digo, o sea, sí se hace ciudad y pueblo, ¿no? Aportando. Si hay algo que se ve y no está bien, pues qué menos que decirlo para que se corrija. Eso, vamos. Y si hay que tirar de las orejas a alguien, se le tirará por no hacer su trabajo. Pues desde aquí, pues trasladaros ese sentir de los vecinos y si tenéis que tirar de las orejas, pues que lo hagáis. Porque que sepáis que los vecinos no están contentos con el servicio que se está dando. Perfecto, perfecto. El otro día también nosotros hemos recibido un expediente de varias quejas en Uresaranse también, de bancos rotos y de remates y tal, de un ciudadano que entendía que lo desconocíamos. Pues claro, si lo ves, lo haces. Pero hay veces que se desconocen cosas y que está súper bien que la gente aporte para poder corregirlas. Bueno, el segundo de los puntos que queríamos trasladaros era el tema del... os lo comentamos el otro día, pero queríamos hoy remarcarlo, el tema de en la bifurcación hacia el Castillito, que había mucha basura acumulada. ¿Este tema se ha solucionado? ¿No se ha solucionado? No, tal como os comenté el otro día, con este tema se empezó en septiembre del año pasado. Estuvimos hablando con el Departamento de Medio Ambiente para eliminar pues, todos los restos que había allí de basura y demás, y para quitar la parrilla que hay allí y ver si era posible poner en funcionamiento la fuente. Después de estar dando vueltas con el Departamento de Medio Ambiente, al final era el Departamento de Agricultura el que se hacía cargo de ello. Debido al periodo de cría de las reses, de las vacas, no podían intervenir en invierno, aparte porque tienen que meter maquinaria y los terrenos están blandos todavía por todo lo que está lloviendo. Entonces se comprometieron a hacerlo ahora en verano. Entonces en verano procederán con la limpieza y con la retirada de la parrilla y los elementos que hay allí. Bueno, de todas maneras decir que entiendo que la maquinaria meter maquinaria sea necesaria para retirar la parrilla y demás, pero creo que para retirar los residuos y la basura que ahí está acumulada no hace falta meter un camión. Eso se quitó, ¿no? No un camión, hombre, se puede bajar a mano, haciendo un montón de viajes, pero se podría bajar a mano. No se puede meter un vehículo hasta allí, porque tienes que ir por en medio de lo que es el terreno de la granja. Pero bueno, yo lo primordial y más importante menos... nos parece la retirada de los residuos que ahí están acumulados. Sí. El tema de la parrilla, el merendero, lo que haya, pues se hará cuando se pueda, entiendo. Pero el tema de los residuos sí que es primordial el eliminarlo de allí. Vale, tomo nota de ello. Bueno, por otro lado, como tercer punto, vamos a hablar de los contenedores de basura.
Los gorlistarras se han quejado de que en muchos puntos los contenedores de basura están muy separados unos de otros e invitan poco al reciclaje. Si estuvieran agrupados, aunque estuvieran más separados de grupo de contenedores a grupo de contenedores, pero sí que el hecho de que los contenedores estén agrupados sí que invita un poquito más al reciclaje que la situación actual, aunque hay en puntos en los que efectivamente están agrupados y están mucho más cómodos y mejor para los usuarios. Bueno, lo miraremos a ver en qué zonas. Hay muchas veces que hay problemas de sitio por el espacio, pero bueno, que todo lo que se pueda mejorar en ese sentido pues se hará también, o por lo menos se dirá a los que tienen que hacerlo, que son Mancomunidad y la empresa de recogida de residuos del Ayuntamiento. Al fin y al cabo, si un vecino baja con 4 bolsas y tiene que tirarse un cuarto de hora en ir de contenedor a contenedor para depositar sus 4 bolsas, pues este ciudadano va a dejar de reciclar y va a meterlo todo en una o en 2 como mucho. Bueno, lo miraremos, pero la verdad es que lo del tema de los contenedores sí que es un tema bastante peliagudo, porque muchas veces mueves un contenedor porque hay gente que te ha dicho que tal, que es mejor, y luego tienes al otro vecino que te dice ¿para qué lo has movido? Porque a mí me molesta, me estorba, no veo. Es un poco bastante delicado. Yo digo porque siempre hay muchas quejas en ese sentido, ¿eh? A ver, entendemos que a gusto de todos, absolutamente todos los vecinos no se va a poder poner, y a alguno el contenedor que le queda justo delante de su portal le va a molestar. El hecho es que estén lo más agrupados posible entre sí. Bien, lo miraremos también, ¿vale? Bien. Por otra parte, hay dudas en cuanto al funcionamiento, manejo, o como se quiera llamar, de la bolsa de trabajo existente en este ayuntamiento. Quisiéramos que nos dijerais un poquito cómo está el tema de la bolsa de trabajo y que a la gente le quede claro. Bueno, Gorka, ¿qué podemos contar en esto? Sabemos los dos, ¿no?, cómo está la bolsa de trabajo y cómo se realizó. Bueno, sí. ¿Sabemos cómo está o no sabemos? En un principio. Pero Gorka participó. Participó, sí, de manera directa. Sí, en las condiciones y demás, claro. Pero hoy por hoy. Pero a petición de Bildu se abrió la bolsa de trabajo porque estaba cerrada. Vale, pero hoy por hoy en qué situación. Pero a ver, yo no te estoy diciendo de cuándo se hizo esto. Hoy por hoy en qué situación se encuentra esa bolsa de trabajo y si se sigue el orden establecido por esa bolsa de trabajo y demás. Pero queremos que se hable de este tema en este pleno para que le llegue a la gente. Sí, a ver, cuando nosotros llegamos al ayuntamiento esa bolsa estaba cerrada, entonces había gente que se quedaba en paro y venía a echar el currículum y no tenía opción a entrar en una bolsa de trabajo. Entonces, al final se decidió dejar de manera permanente, ¿no?, abierta. Fue así, Gorka. Sí. Lo que no me queda claro, porque en diferentes reuniones al final no me quedó claro en base a qué iba, ¿no? Porque sí que muchas veces rayaba una cosa la ilegalidad, la otra también rayaba. Entonces, al final no me ha quedado claro si se sigue manteniendo de la manera que se dijo o no se sigue manteniendo. Porque, bueno, parece ser que había muchas pegas para que en un principio la bolsa sea solamente de gorlistarras, ¿no? Entonces, si se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo como comentábamos, igual que al principio, y se sigue el orden, en el que están en la lista. Sigue siendo abierta, ¿no? Solo una aclaración en cuanto a cuando vinieron, la bolsa estaba cerrada. Anteriormente lo que se hacía anualmente, se vaciaba esa bolsa y se hacía una bolsa nueva, siempre previo al verano, es decir, hacia el mes de mayo. Se cerraba la bolsa anterior y se depuraba, se abría un periodo y se volvía otra vez a crear una bolsa nueva, para tener la seguridad que siempre tenemos que la gente que está de verdad para trabajar. Sí, bueno, nosotros ahí veíamos una pega al tema de que cada año haya que inscribirse, el que mucha gente igual por un año, por no acordarse o no entrar dentro de esa fecha, igual no entraba o no venía a apuntarse.
Entonces, el tema de que esté apuntado siempre da pie a que cuando esta persona sea contratada se revise si realmente lleva en paro todo el tiempo que acredita, claro, porque igual desde que se apuntó hasta ahora ha podido ser contratado, entonces ya pasaría a otra situación, ¿no? Pasaría al último o de los últimos de la lista. Y sí que se dio la opción de que sea abierta durante todo el año, porque una persona se puede enterar hoy mismo de que hay que apuntarse y llevar 4 años en paro y puede pasar a la primera plaza. Es que se abrían 2 bolsas, una de verano, cuando se contrataban las plazas de verano, que generalmente solía ser para gente estudiante, gente que en invierno no podía trabajar y una bolsa de trabajo permanente. Bueno, pero estaba cerrada, ¿no? Había que apuntarse entre mayo hasta no sé qué, si no me equivoco. En mayo se abría ¿Y cuándo se cerraba? Verano, sí. ¿Cuándo se cerraba? Porque también se cerraba, ¿no? Sí, se cerraba. La de verano sí, porque las contrataciones empezaban el día 15 de junio, creo. Bien. Es que ahora mismo es una bolsa general, porque bueno, ya el perfil igual de por aquello entonces, de que en verano solo querían los estudiantes trabajar o ciertos trabajos, y ahora es una bolsa abierta y durante todo el año para apuntarse. De hecho, ya que se nos está viendo en esto, pues animo a la gente a que se apunte a la bolsa. Bueno, ahora unas cuantas cosas de tráfico, de carreteras. A ver, por una parte, en Arguiñena hay un parque infantil y por allí los vehículos pasan a una velocidad excesiva para la zona que es realmente. Entonces, si sería posible el poner algún guardia tumbado. Guardia tumbado creo que se llama, ¿no? Sí. Lomo de asno, concretamente. Vale. Bien, eso por una parte. Por otra parte, sí. La de Ageo o la de Arguiñena. La de Arguiñena, ¿no? La que va... No, será la que va hacia, digamos, la que está paralela a los columpios, ¿no? La que abarca más tramo del... A ver, esa es Ageo. Luego Arguiñena... Yo creo que es en Arguiñena, ¿eh? Yo creo que es en Arguiñena. Arguiñena, parque a la derecha. Donde se debería de poner, ¿eh? Yo creo que... Ageo, parque a la izquierda. En Arguiñena yo creo que es donde debería estar el... ¿Ahí creéis de que hace Bueno, usuarios de ello nos han dicho que ahí estaría bien un guardia tumbado porque los vehículos pasan a bastante velocidad y es una zona donde hay un montón de niños en el parque y estaría bien, pues eso, para disuadir un poquito el tema de la velocidad. Usuarios del parque. Nosotros no hemos comprobado si pasan a mucha velocidad, pero nos tenemos que creer que los usuarios tienen esa opción. Yo os comento, a mí me parece bien, en un momento dado, si se pide. Con el tema de los guardas tumbados, lomos de asno, como se llamen, suele haber la siguiente cuestión. Hay gente que pide que se coloque para suavizar un poco la velocidad de los coches y luego te llaman diciendo que no pueden dormir por el ruido que meten y que por favor lo quites. O sea, ahí también pasa un poco como lo de los contenedores. Quítamelo de aquí, pónmelo allí y ahora me lo quitas y luego me lo pones. Entonces, bueno, sé que hay muchas quejas con los lomos de asno. De hecho, hay hay una normativa que no compete de momento a las carreteras municipales, pero en las carreteras forales están prohibidos por el tema del ruido, porque hacen clon, 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 clon. Entonces la gente, pues, di que no es una calle con mucho tráfico, pero que nos podemos arriesgar a que luego tengamos infinitas quejas de ruido, etcétera, etcétera. El tema es trasladaros el problema que nos han trasladado los vecinos. La oficina forma técnica de solucionarla es una propuesta, puede ser esa, puede ser otra. Parece ser que hay vehículos que pasan a mucha velocidad y es una zona en la que se suelen mover mucho los niños y lo que se pretende es regular esa velocidad. Por medio de un guardia Yo tumbado, digo, bueno, ahora mismo para limitar la velocidad es eso, a no ser que pongas señales, pero las señales no limitan. O sea, las señales...
Pero bueno, que también habría que poner igual, una señal. Y una señal como se ha puesto para Icastola, cuidado de niños. Icastola se ha puesto en la entrada y en la salida. Sí, ¿no? porque... Una cosa fosforita así como llamativa, ¿no? Exacto, para que la gente se dé cuenta que cruzan niños. Entonces, bueno, pues igual hacemos algo de eso. Poner alguna señalética en ese sentido, ¿vale? Sí, por otra parte, también solicitan en la rotonda del Barco la salida hacia el cementerio. Ahí hay un paso de peatones que debe ser bastante raro el vehículo que lo respeta. Entonces, un paso de cebra elevado, vamos, la solución no sabemos exactamente cuál sería. Ahí hemos tenido esa queja directamente, esa sugerencia nos ha llegado varias veces y en repetidas ocasiones de los vecinos de la calle Triviñu. Y la verdad es que se desestima siempre el hecho de... Por eso al final se colocó esa señal que dices, fluorescente, que se ve bastante para girar. Se desestima un poco por el peralte que tiene la carretera, etcétera, etcétera. Bueno, dicen que no es una buena idea el hecho de poner allí un paso de cebra elevado. Pero bueno, yo volveré otra vez a ver si... Porque me dicen que no, que en las salidas de las rotondas, bueno, los técnicos, como que no corresponde poner ese tipo de pasos elevados. Hay en la otra salida, que además también está bastante con más pendiente, pero bueno, ellos desestiman el poner pasos elevados. Yo, ante un informe negativo, no puedo... Bueno, nosotros os trasladamos la queja de los vecinos. Vale. ¿Cuál es la solución? Nosotros no la sabemos exactamente. Podemos proponer lo que proponen los vecinos, pero... Se les contestó en su día, luego volvieron a la carga otra vez haciendo la misma petición, pero bueno, oye, se considera, ¿vale? Bien. Por otra parte, el tema de las zonas peatonales delimitadas de Itxasbide y Hondargane. Ahí lo que solicitan es que se ve que para los vehículos no debe quedar muy claro que es una zona peatonal y el peatón tiene absoluta prioridad, pase por un paso de cebra pintado o no. Entonces, pues o bien unas señales que lo remarquen o un máximo de 10 kilómetros a la hora o unas... Pintadas. Sí, por ejemplo, en Algorta hay unas pintadas con el dibujo de un peatón y el eman noñesco e bidea. Vale. Eso ya lo habíamos considerado, el otro día estuvimos hablando para hacer algún tipo de actuación en ese sentido, porque sí que efectivamente, bueno, en principio se respetaban más, yo creo. ¿Más? Con respecto al autobús, hay dos cuestiones que nos trasladan los vecinos. Por una parte, el que viene del metro a Gorliz, el autobús que viene del metro a Gorliz, desde la rotonda desde el sanatorio pequeño hasta digamos la intersección de Itxasbide Kalea... Por la calle Andramari. Sí, por la calle Andramari. Hasta ahí no tiene ninguna parada. Entonces sería interesante pues que en la subida pues a la altura del bar irlandés o por la rotonda del Barco así hubiera una parada intermedia. Por otra parte, en la calle Andramari para en un tramo de acera muy estrecho, con lo cual pues un minusválido o una persona con una sillita de niños no es una parada muy apropiada para este tipo de usuarios. Y la propuesta que traían los vecinos mayormente era el poner la parada esta, trasladarla un poquito más hacia atrás, pues como a la altura, en el paso peatonal que hay debajo del encino. Al lado del encino, sí. Sí. Bueno, de hecho, con respecto a esto, de hecho ya hay algunos conductores que paran más atrás, porque el otro día lo vi yo y dije, mira, ya paran más atrás, porque es lógico. Sí.
Pero bueno, no obstante, con respecto a lo que dices de otra parada a la altura del Irlandés o del Eroski y tal, bueno, eso es algo que depende de Diputación, vaya por delante. Sí que si haces la instancia, pues igual te consideran o no. Ellos miden los tiempos de llegada al metro y tal por los recorridos, ¿no? Nosotros lo que pretendemos, y es lo que hablamos el otro día en la Comisión de Urbanismo, es sacar al autobús de Itxasbide. Entonces, bueno, una de las posibilidades era ampliar las paradas en esa zona, que creo que tenéis todos el plano, pero bueno, ahora no lo tenéis aquí, era para poner una más en esa zona. Se sacaría el autobús de Itxasbide, pues por lo que se comentó. Todo eso se va a hacer público, se va a dar voz y se va a pedir opinión a todos los usuarios y a todos los vecinos si creen que eso no es bueno hacerlo o si es bueno y que lo argumenten. Nosotros entendemos que es mejor sacar el autobús del medio por mil cuestiones, por una seguridad, por tranquilizar un poco el tráfico en Itxasbide. Pasan, no sé, creo que se hizo un día un recuento de los impactos que tenemos de autobuses al día en la mitad de la calle y era elevadísimo por lo que sufren los asfaltos, por la inseguridad en esas zonas peatonales con los niños, porque incluso el autobús, si hay un coche un pelín salido, no da la vuelta, o sea, no hace la curva, un montón de consideraciones, ¿no? Entonces, se pretende sacar de Itxasbide y, por lo tanto, todas esas cuestiones se solventarían. Ahora, sí que habrá gente que dirá pues que no quiere andar tanto o que, yo qué sé, se atenderán. No, al final, todo ese tipo de cuestiones. la cuestión era que, por ejemplo, desde el sanatorio pequeño hasta la parada de la calle Andramari, fíjate todo el trayecto que hay, y luego para en la calle Andramari, en la intersección con Itxasbide, y luego vuelve a parar en Itxasbide en el Batxoki. Sí. Pero bueno, a ver si conseguimos sacarlo, entonces todo eso se podrá hacer, no estará por Itxasbide. Claro, evidentemente los vecinos no tienen conocimiento de esto. Exacto. Y tampoco sabemos cómo se va a hacer, ni cuándo se va a hacer. Stichu, no sé si me ha dicho que lo empezaba la campaña ahora, hoy, mañana o la semana que viene, pero bueno, en principio se va a hacer. Y luego, otra de las cuestiones también es que ahora mismo no aseguramos la accesibilidad, tal y como tienen las paradas. Entonces, de la otra manera hay que hacer una inversión, pero serán accesibles para sillas de ruedas, para carritos, para niños, para todo, ¿eh? Ojalá salga bien y la gente lo entienda, vamos. Haremos a ver qué pasa. ¿Más? Dos cuestiones en cuanto a columpios o parques infantiles. Como se nota. Usuaria. No son propuestas mías, es lo que he recogido de los vecinos. Por un lado, los columpios de Iberres. Los usuarios consideran que es mejor retirarlos. ¿Iberres? La plaza Iberre-Barri. Es que la plaza Iberre-Barri no es una zona de juegos, eso está allí y no debería de estar, efectivamente. Por eso, la gente considera que es mejor retirarlo de allí. Sí. En Iberre-Barri, concretamente, el tema de los juegos y, por otro lado, las jardineras que están colocados en sitios peligrosos o de manera peligrosa para los críos. Y por otro lado, que en Gorliz no hay un parque infantil cubierto. Son las dos cuestiones en cuanto a... ¿Éramos conscientes de lo del parque cubierto, Itxaso, si quieres No sé, somos conscientes de eso y estamos en ello. Lo que pasa que, claro, como todo es cuestión de dinero, entonces estamos valorando, pero ese tema está encima de la mesa. Vale. Sobre todo porque cuando llueve no puedes utilizar los parques y cuando hace muchísimo calor pues los críos se derriten, entonces hay franjas horarias tanto en verano como en invierno que no se pueden utilizar. Entonces el más apropiado para esa propuesta sería el que está en el Paseo de la Playa, que es el más grande y el que tiene mayor afluencia. Vale. Bueno, y por última cuestión, y ya no monopolizo más el turno de ruegos y preguntas, es el tema de hay un tramo de acera en la calle Itxasbide, enfrente del Chocoeche, que es Claro, no sabemos cuál sería la solución, pero lo que sí que entiende la gente es que es un tramo de acera insuficientemente ancho y que es un poco peligroso. Pero al final la gente que sube
se baja a la calzada realmente sin mirar si viene coche, y un día puede haber un accidente o un incidente. Esa es una organización que se hizo hace muchísimos años y sé que hubo algún conflicto con los particulares, pero no te puedo decir porque lo desconozco en profundidad. Entonces, bueno, no sé si se podría hacer algo, pero sé que en su día hubo algún problema para poder hacer esa acera más ancha con los particulares. Pues no sé si se podía o no se quiso, por problemas que había, pero no te lo puedo decir porque lo desconozco en profundidad. Entonces, bueno, lo miraremos a ver y ya te lo comentaré. Y una última cuestión que la pregunté el otro día, pero me gustaría que constara en el Pleno. Te hice la pregunta a ti, Pirri, sobre los cursos de la Cultura Etxea, el rumor que existía sobre si los recortes en la Cultura Etxea o sea, en los cursos que oferta la Cultura Etxea iban a ir dirigidos en que se reducía el número de cursos o se agrupaban los usuarios de los cursos para ofertar menos horas. No se va a recortar nada. De cursillos pagan la matrícula, y ese que el de pintura, que creo que hay el problema, que nunca se le ha subvencionado el de pintura. Pagan ellos y no sé de qué venía eso. Es que no, hay rumores, pero no. Sí, bueno, agradecer a los vecinos y las vecinas que han participado en el proceso participativo de Bildu de Gorliz Erdigunea, porque lo vamos a dividir en diferentes procesos. Va a haber otro de Ureseranse, va a haber otro del barrio San José, va a haber otro de Andramari, y animar a que vengan porque enriquece sus opciones o sus propuestas, enriquecen mucho el pueblo, ¿no? Y ellos son el ayuntamiento realmente. Bueno, luego sí que yo quería preguntar una duda que tengo o una cosa que me han trasladado a mí, que hay una grúa en el faro y que pone que está el paso cortado, pero resulta que el paso no está cortado y se puede pasar si sabemos algo. Me lo ha dicho una persona que ha ido al faro el domingo creo, si no me equivoco, y que lo pregunte. ¿Puede ser por lo de la retirada del emisario antiguo? Igual están intentando. Pero eso queda muy lejos, ¿no? En la carretera al faro me han dicho que está. ¿El emisario, tú sabes algo? Bueno, yo sé, no es que sepa mucho, lo que sé es que, aparte, no como voy mucho por ahí, ha estado cerrada la carretera en algunos periodos. A partir de un poquito por encima de la granja lo cerraban, donde pone además la autoridad portuaria. Prohibido el paso, y cerraban puesto valla. El tema era desprendimientos, a cuenta de la humedad, el agua que está cayendo, que hay desprendimientos y que es peligroso. Y quizás la grúa, lo que sea que estoy quitando son rocas. Vale. Pero no, te lo digo por sentido común cuando voy por ahí y miro. Vamos, no hemos consultado al órgano competente de ellos, no sabemos, ¿no? Si... No tenía conocimiento, bueno, y es raro porque suelen comentar todo ese tipo de actuaciones. Si podemos preguntarlo a ver qué es lo que está pasando ahí por la seguridad, ¿no? del paso, y si hay que cortarlo realmente, que se corte, porque parece ser que se puede pasar. A pesar de que yo no he ido, pero no, si quieres quitar la valla, te das por claro que puedes pasar. Pero bueno, que te ponen una valla y te dice que no pase, desprendimiento, peligro, pues te das es lo que pone. Sí, es lo que ponía cuando fui yo. Vale. No sé, pues no nos han comentado. Podemos informar de ello. Como es competencia ya sabes. De costas, ¿no? De costas o de la autoridad portuaria, de puertos. Pues si podemos preguntarlo para estar informados. Lo miramos, a ver, vale, gracias. ¿Alguna cosa más? Sí, yo quería preguntar, a Coldo a poder ser, el incumplir el decreto Rajoy en el Ayuntamiento, que se está incumpliendo con el número de horas trabajadas, vacaciones, asuntos propios, los días de la antigüedad, ¿qué consecuencias puede traerle al Ayuntamiento? Ninguna, porque no lo vamos a decir. Pues me imagino que ninguna. Creo que ninguna consecuencia. De hecho, vuelvo a decir lo mismo. Formalmente se cumple el decreto Rajoy, internamente no se cumple, que es lo mismo que os dije la otra vez. Y así lo tenemos. O sea, cara al exterior lo estamos cumpliendo, pero realmente no se está cumpliendo. Eso es. ¿Alguna cosa más? Denuncia al tanto. Sí.
La Diputación Foral de Vizcaya ha remitido una documentación de la subdelegación del Gobierno incumpliendo la normativa del concierto económico. ¿Qué nos podéis explicar sobre esto? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué sabéis de este tema? Cuando por ley dicen que a los empleados públicos les tienen que quitar la paga extra de diciembre, mandan una circular diciendo que los créditos se tienen que declarar como no disponibles. Este ayuntamiento lo que hace es no pagar la paga extra y adopta un acuerdo en ese sentido, de que no se va a abonar la paga extra. Siguen insistiendo que les tenemos que mandar un certificado de no disponibilidad de crédito. Nosotros lo que les mandamos es que hay un acuerdo de este ayuntamiento diciendo que no se va a abonar la paga extra y que no se ha abonado la paga extra. Al final, tras 2 requerimientos, se les manda la comunicación de que no se ha abonado la paga extra y diciendo que el crédito no se ha declarado no disponible, pero lo que sí hemos hecho es, del remanente de tesorería, retener la parte que ha quedado... La paga extra no abonarse, el remanente de tesorería ha aumentado. Parte de ese remanente de tesorería ha quedado retenido. Eso es lo que se les ha mandado y al final se han quedado, no sé si satisfechos, pero no han vuelto a reclamar nada. Vale. ¿Alguna cosita más? Sí. Bueno, un poquito respecto al tema de la imposición de la bandera española, que se nos ha hecho en este ayuntamiento. En la comisión informativa salimos con la idea de que no se iba a poner ninguna bandera, ¿no? Esa era la propuesta de Bildu y así la aceptó el equipo de gobierno, ¿no? Bueno, vemos que la bandera está puesta y es más, antes estaba un poquito puesta atrás y ahora se le ha adelantado un poquito un pie para que se vea un poquito más. Entonces, simplemente el que nos deis una explicación de por qué nos vamos de la comisión informativa con la cosa de que se iba a quitar todo tipo de banderas, se iba a poner, como bien se ha puesto, la Icurriña y la bandera de Gorliz en el exterior y el balcón no iba a tener ninguna bandera, que podía ser factible. Entiendo yo que habrá pasado alguna otra cosa que habíamos comprobado que no es factible, pero el habernos informado en otra comisión, porque creo que es un tema de importancia el qué es lo que ha pasado para que se ponga. Bueno, yo en esa comisión no estuve, no pude estar, pero yo no creo que en esa comisión, por lo que yo sé, se haya dicho que no se va a poner la bandera, en ningún caso. Lo que se habrá dicho es que no se va a poner la bandera en el lugar donde estaban las otras, junto con las otras. No, sí se dijo que no se iba a poner ninguna bandera en el balcón. Yo no estuve. Ya, pero sí, así se dijo. Espera, estuve yo. Y bueno, y luego igual, porque aquí surgió la duda de si era legal o no legal el ponerla o no ponerla. Y parece ser que entendimos que podía ser legal. Claro, entiendo yo que será ilegal, ¿no? Entonces, es de obligado cumplimiento. Yo creo que se nos podía haber transmitido en otra comisión el decir, mira, hemos tenido, pese a que en aquella comisión se tomó el acuerdo verbal de no poner ninguna, no podemos cumplirlo. Yo discrepo de eso, pero en bueno. En aquella comisión se dio opciones, estuvimos hablando de opciones. ¿Qué opciones podíamos tener? Que era, primero, externalizar las banderas, es decir, sacarlas fuera de la plaza, que como están ahora la Icurriña y la bandera de Gorliz. Y quizás no poner ninguna en el balcón. Eso sí era posible, si fuese posible. Y si no, poner la bandera de la Icurriña y la bandera española en el balcón, las dos únicas, para no tener que poner 3 banderas. Sería la Icurriña, la bandera española en el medio y la bandera de Gorliz en la otra esquina. Pues para evitar darle una prominencia a la bandera española en mitad del balcón, optamos, porque es de obligado cumplimiento poner la bandera, y así se nos ha requerido por el delegado del Gobierno varias veces, y porque también ha habido gente que, bueno, pues no sé, habrá gente que le gusta ver esa bandera ahí, y así lo habrá requerido el delegado del Gobierno. Bien. Porque cuando tardamos en ponerla, nos hicimos un poco los orejas, tardamos en ponerlas y nos volvieron a... Yo simplemente discrepo en lo que la propia comisión fue. O sea, la propia comisión no es lo que estamos hablando ahora. La propia comisión fue... Vamos a
procurar no poner ninguna. En caso de, vamos a mirar si es legal o es ilegal. En caso de que sea ilegal, pasaremos a otro plan, que no hablamos de un plan B, o sea, hablamos de que no se ponga ninguna. Y en caso de esto, pues bueno, ya veremos. Bueno, pues fue eso, lo que se quedó en la comisión, me estás dando la razón. Y los que estuvimos en la comisión creo que salimos con esa misma sensación, ¿no? La opción a poder ser, a no poner ninguna, a poder ser, y tú acabas de decirlo lo mismo, a poder ser, pero sí, no ha podido ser, y así estamos obligados no todos, ser, y si no, mira los ayuntamientos del alrededor, de acuerdo. A ver si lo no tienen, ha podido ser, no. Pero creo que eso hubiese requerido otra comisión explicando que no ha podido ser y a ver qué medidas toma este ayuntamiento, si queremos ponerla en el medio, no, o quiero decirte ya, al no poder ser, no ha habido una siguiente comisión consultando y explicándonos que no ha podido ser, porque la sensación que nos fuimos de aquella comisión es que podía caber la posibilidad de que así fuese. Y vamos a intentar esa posibilidad, si existiese la íbamos a buscar y encontrarla, aparte de buscarla, encontrarla. De acuerdo. Buscarla la hemos buscado, pero no la hemos encontrado. Es que la posibilidad que hemos tomado ahora es que es digamos, la obligatoria. O sea, quiero decirte, no hemos consultado si vemos otra posibilidad o no, rodearla de 5 o 6 banderas. Como podemos consultar el poner 3, el ponerla más grande, el tamaño que tiene, etcétera. Pero bueno, que hubiese requerido de otra comisión. ¿Eso requiere una comisión para...? Sí, hombre, pues lo mismo que requirió una comisión. Yo creo que no hay que darle tanta importancia a ese tema. Bueno, pues no sé si será mucha o poca la que se le da, pero sí que nos fuimos con la sensación de que no se iba a poner y al de 2 días la vemos ahí puesta sin habernos comentado en una comisión, oye, que creo que tampoco había premura por ponerla. Entonces, bueno, no, pero... No te cuento porque... Premura por ponerla, quiero decir que se podía haber convocado otra comisión y explicar, oye, nos encontramos en esta situación de obligatorio cumplimiento. Yo no estuve Entonces, en la entre comisión, todos decidimos que leeré el acta a ver si efectivamente se dijo que había la posibilidad de no ponerse. En ningún caso hay posibilidad de no poner la bandera. Sí, puedes desacato, puedes hacerlo, claro que sí. Pero es mi obligación el colocarla. Entonces, me obligan a colocar la bandera. Lo que en un momento dado, no sé si se habló en esta, que miraré el acta, también te digo, se discutía el hecho de cómo ponerla, de que sea la mínima expresión posible dentro de lo que te obliga la ley. La ley te obliga a que le des un lugar predominante, si está acompañada de otras banderas. Tiene que ser más grande y más vista. Pues por eso ya lo leímos. Pero escúchame. Entonces, ponemos la que entendemos que tiene que ser. Yo ya te digo que en ningún caso se ha dicho que no se va a poner. A ver, yo no sé lo que se dijo en la comisión. Lo que dice la ley todos lo leímos porque venía previo informe. La duda que existía y la que se planteó y el debate que hubo en esta es que si tiene la misma importancia que la otra bandera, en caso de que no hubiese ninguna bandera, la misma importancia sería ninguna. Entendemos que si no hay otra bandera, la importancia de la bandera española sería 0 también. No, tienes que ponerla sí o sí. Eso no venía, por ejemplo. Entonces, sí. Aquí surgió un debate en la comisión, del cual todos nos fuimos con la cosa de que no se ponía ninguna y en caso de que se pusiese, se nos iba a comunicar en otra reunión la medida a tomar, pero entre todos, para que decidiésemos. Y luego, otra cosita, el paso que se ha dado para poner un poco para adelante. Pues déjame que te acabo de contar. Ya que A ver, nosotros ponemos la bandera sin saber que deberíamos haber comunicado que era esa la decisión tomada. Pusimos la bandera, pues, la que consideramos que era la mínima expresión, acompañada de la curriña en las 2 esquinas. Entre tanto, nos llega una denuncia en el contencioso, por desacato a las órdenes del Ministerio de que no habíamos colocado la bandera. Con lo cual, bueno, pues sorpresa. Lo que teníamos que haber hecho desde que nosotros colocamos la bandera en el último día del plazo. Teníamos que haber hecho, a la vez de colocar la bandera, comunicarlo así al Ministerio, al delegado del Gobierno, vamos. Como no lo hicimos, él no viene ni mira si está, si no está, no comprueba. Directamente te mete una denuncia al juzgado por desacato. Con lo cual tuvimos que mandar un reportaje fotográfico de cómo efectivamente estaba la bandera colocada y tal.
A la vuelta de ese correo, de esa carta, nos vuelven a instar a que la bandera no está en el lugar predominante, preeminente, ondeando, no sé qué, no sé cuántos. Por lo tanto, tuvimos que volver a acercarla un poco, soltarle el pelo para que se mueva un poco, para que se vea y tal, y volver a hacer otro reportaje fotográfico para ver si desisten en esa denuncia ante el juzgado o nos piden que la pongamos, no sé, de 5x5. Pero que hay que ponerla, está claro. Que tú echas de menos una comisión, pues lo siento. Porque yo desconocía que echabais de menos una comisión donde se iba a poner, porque no estuve. No, simplemente... Pero bueno, que la bandera hay que ponerla sí o sí, es así. A no ser que se decida no poner, pero eso ya es una cuestión personal mía en este caso. Bien. Que me juego la inhabilitación. El tema es ese. No es entonces, efectivamente, si no hemos recibido ninguna comunicación en ese sentido todavía, hemos mandado 2 veces. Cuando desistan de su denuncia, pues volverán a retranquearse un poquito más atrás y ya está. Dijeron que incluso iban a mandar a visitantes, o sea, investigadores, para ver si efectivamente cumplíamos, y no sé si se habrán dado por satisfechos como está la bandera o no. También te digo que en todos los ayuntamientos donde se ha requerido la bandera hay problemas de que no están de acuerdo en el tamaño y en la posición, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no sé hasta dónde vamos a llegar. Pero en principio estoy denunciada, habiéndola puesto. Mientras no se retire la denuncia, estoy denunciada. ¿Más cosas? Sí, es referente al convenio de los trabajadores, al convenio de los trabajadores laborales. De momento está suspendido. Si a fecha de 7 de julio se sigue sin tomar ningún acuerdo, pasan al convenio estatal. No te estoy entendiendo nada. De los trabajadores laborales. De momento el convenio está suspendido. ¿Qué convenio está suspendido? El de los trabajadores laborales. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? ¿De la administración local? Sí. ¿Sí? Sí. Pues no tengo ni idea. Pues ya miraré. Pues está suspendido y hay una fecha, que es el 7 de julio. Si para el 7 de julio no se llega a ningún acuerdo en el convenio, pasan al estatal. ¿Pero de qué convenio me hablas? ¿De un convenio general, un convenio... ¿Un convenio a nivel autonómico, un convenio a nivel provincial, un convenio... Autonómico. Pero hay convenios de distintas organismos. Pero claro, es que no es lo mismo un laboral de la Administración General de esta comunidad autónoma que un laboral de la Administración local. Sí. Si no, bueno, Juana creo que nos podrá comentar un poco al respecto, pero vamos. Que no pueda ser posible ante los movimientos que hay constantemente de cambios en el régimen laboral, perfectamente ha podido haber algo. El convenio, perdón. Yo soy la primera que... El convenio que en principio regula las condiciones de trabajo de los empleados públicos de este ayuntamiento es el que este ayuntamiento aprobó el año pasado, en el 2012, si no me equivoco. Ese es el que nos regula a nosotros, independientemente de las limitaciones que, como consecuencia de normas superiores, limiten, afecten el contenido de ese acuerdo, independientemente de que igual hay algún otro convenio del que no lo sé, al que estás haciendo referencia, pero el que regula nuestras condiciones de trabajo, junto con la normativa de carácter general, es el acuerdo que todos conocéis que aprobó este Pleno. Bien, pues dejamos ese tema. ¿Más cuestiones? Sí. La plaza que hay detrás de los Jubis, que están haciendo ahora una obra, están arreglándola por fin, ¿es pública o privada? O sea, ¿quién se está haciendo cargo de la obra? ¿Los vecinos? ¿El ayuntamiento? No, el ayuntamiento es una plaza pública. ¿En su totalidad? Es una plaza pública y hay una parte de esa plaza que son los techos es el techo de unos garajes, pero ahí no se actúa. O sea, entonces no va a quedar la plaza terminada entera bien. Sí, se va a nivelar, sí. Vale. Va a quedar bien. Vamos, en principio la oficina técnica no ha puesto ningún inconveniente en que el ayuntamiento haga una obra, por lo tanto será público. No obstante, me informaré. ¿Tienes tú algún dato? No, te preguntaba precisamente vale. por eso. ¿Más? Sí.
Yo quiero comentar que, fuera parte del tema del enterrador, el cementerio, el mantenimiento, ¿qué lo lleva el ayuntamiento o también está externalizado o lo lleva el ayuntamiento? ¿El mantenimiento a qué te refieres? ¿La limpieza? Las hierbas. Yo creo que lo lleva el ayuntamiento. ¿Pirri? El ayuntamiento y Invisa, los dos. Normalmente lo cortan cualquiera de los dos, pero no. Si la brigada lo limpia, sí, ya... Quería decir si es Invisa o es la brigada el que tiene que limpiar. Que si hay a un sitio puntual, lo corta la brigada, pero normalmente lo corta Invisa. Y luego sobre lo que dijiste el otro día, la limpieza y eso... No, la Antegui, que diga, que no Invisa, la Antegui. Y luego sobre que las flores, o sea, los de la brigada han llegado a un acuerdo, van a ir cada 15 días pues a retirar, si hay un ventarrón, pues las flores que... El tema es que la zona donde están las lápidas sobre la tierra, no los panteones, las hierbas están más altas que las lápidas. Y por otra parte, en los caminos que hay entre los panteones hay un montón de hierbas que salen entre las losetas, como siempre, y yo creo que está bastante descuidado. De todas maneras, eso último que dices sí que será de competencia municipal. No sé. Pero lo que haya en una lápida... No, las hierbas entre... eso es otra cosa. No, cada uno tiene que... te quiero decir, las lápidas que están panteón. En tierra, está una aquí y otra aquí, y los pasillos, vayamos a decir, que se hacen, están... Tomamos nota. En relación al cementerio también, la semana pasada, bueno, pues han entrado y la verdad que han hecho bastantes destrozos. ¿Tiene pensado el ayuntamiento hacer algo? Que los propietarios se hagan cargo de todos los... Supongo que sabéis, ¿no? Sí, si son los propietarios los que se van a hacer cargo, si hay algún tipo de seguro de responsabilidad civil o cómo queda eso. Pues yo creo que en principio, yo no sé si sabéis a vosotros algo más, pero en principio son propiedades privadas. O sea, un panteón tú lo compras, lo mantienes. Yo aquí al ayuntamiento no sé si ha venido alguien en ese sentido diciendo algo, pero en principio creo que nosotros, a falta de investigar o de si viene alguna queja en ese sentido, creo que no tenemos responsabilidad por un robo en propiedad privada. Ahora, sería cuestión de verlo. Si hubiese alguna petición en ese sentido, igual habría que hablar con el seguro. De momento creo que no. Si no se me escapa... Por eso. En principio creemos que no, pero vamos, que si hay, pues se mirará. No, desconozco exactamente si tenemos algún tipo de responsabilidad. ¿Alguna cosa más? Sí, yo la última. En el pleno anterior, el pleno de los presupuestos, que no tanto Bildu como el Grupo Independiente no aprobó, bueno, tengo aquí el acta, pero bueno, todos recordamos cómo Itxaso Martín comentó, pues, dijo que con el fin de comentar las consecuencias inmediatas de una prórroga presupuestaria, tales como la desaparición de ciertas partidas nuevas que no podrán atender gastos, como son haurreskolak de Plencia, desahucios, huertas lúdicas, emergencia social, a pesar de la problemática social existente. En educación va a faltar para el gasto corriente e inversión. Y termina diciendo especialmente grave es la consecuencia de la Kultur Etxea. Aprobado en el Pleno por unanimidad la disolución de la Kultur Etxea y ahora estrangulada sin presupuesto. Me gustaría saber la diferencia entre un presupuesto aprobado y un presupuesto prorrogado, o saber si de verdad todos estos gastos que cita aquí Itxaso no se van a poder atender de ninguna manera. A ver, en principio, si tú, bueno, luego se extenderá Itxaso seguro, si tú no apruebas un presupuesto, de forma automática no puedes ejercer ese presupuesto, ni ponerlo en marcha, ni ponerlo a caminar. Otra cosa es que luego, efectivamente, hagas todas las modificaciones de crédito que consideres oportunas para poder llevar a cabo ese presupuesto. Pero de forma automática lo que dijo es la realidad.
De forma automática no se podía hacer al día siguiente nada de lo que venía plasmado en ese presupuesto. Para poder hacerlo hay que hacer diferentes transacciones de dineros de unos capítulos a otros y modificaciones de créditos, etcétera, etcétera. Es mucho más trabajo. Pero de forma automática no, porque no está aprobado. Pero se puede hacer. A la larga, pregunto, se puede hacer eso, más es decir, cosas o menos. Ni la cultura está estrangulada. Estaba estrangulada y al día siguiente. tampoco no se van a poder atender los gastos de los desahucios o de las huertas lúdicas. De forma automática no. Pero sin automática sí, ¿no? Hombre. Pregunto. Si se considera y se quiere. Es que la frase es muy significativa. Está estrangulada. Desaparición de ciertas partidas nuevas que no podrán atender gastos. Efectivamente. Y luego además sale en prensa no es lo mismo igual. que la realidad. Sale en prensa. Para nada. Entonces yo creo que ya en prensa publicar que lea a alguien, o sea, bueno, no sé si la palabra es... ¿Cuál es la pregunta? Si quieres te contesto. ¿Cuál es la pregunta? ¿A qué se debe el estrangulamiento de la cultura echea, tanto aquí como en la prensa, todas las partidas que desaparecen y todos los gastos que no se pueden atender por culpa de que Bildu y el Grupo Independiente no ha aprobado el presupuesto, cuando, sin automático, pero de los días que haga falta, con las modificaciones de crédito pertinentes, se pueden atender? A ver, la consecuencia inmediata de un presupuesto prorrogado, cuando hay partidas nuevas que en el presupuesto anterior no figuraban, lógicamente desaparecen. Desaparecen de manera inmediata. Es decir, partidas nuevas que teníamos como desahucios, un tema tan importante que hoy hemos aprobado un protocolo, emergencias sociales en la situación en la que estamos, que se incorporan al presupuesto. Al no aprobarlo, automáticamente desaparecen. Entonces, yo no dije nada desmesurado. Lo que sorprende mucho es que en este pleno se apruebe por unanimidad que la Kulturechea empiece a funcionar como organismo autónomo y que luego eso no se apruebe esa modificación. Entonces, lógicamente, se incorpora al presupuesto, pero si no se aprueba el presupuesto, vuelve a desaparecer del presupuesto. Entonces, ha habido unas consecuencias inmediatas que son graves, porque la Kulturechea nos encontramos que no figuraba en el presupuesto. Entonces, ¿qué ha habido que hacer? Pero vamos, aparte la de consecuencia que no figure... inmediata... ¿Me dejas terminar? Sí. Mari Carmen, gracias. La consecuencia inmediata de una votación, es decir, tú presentas un tema, el que sea, un protocolo, un convenio, una adjudicación de unas obras, y si no se aprueban, lógicamente eso no se puede llevar a efecto. Es decir, que el presupuesto que trajimos para el ejercicio 2013 no se aprobó. Por lo tanto, la consecuencia es que las partidas desaparecen. No quiere decir que en un momento determinado haya que hacer modificaciones de crédito. Y si te has dado cuenta, en la Junta de Gobierno, y Ainchane me puede ayudar más en ello porque es la interventora, en la siguiente Junta de Gobierno hubo que hacer muchísimas modificaciones de crédito para que el Ayuntamiento funcionara correctamente. ¿Y? ¿Me explico, Ainchane? No, quiero decir... Ainchane te puede explicar realmente la consecuencia. Entonces, lo que yo dije no fue ni desmesurado ni nada. No. Fue una consecuencia de... ¿Me dejáis hablar? Os pido, por favor, que me dejéis terminar. Es decir, el equipo de Gobierno que presenta un presupuesto no tiene la culpa de que ese presupuesto no se apruebe, pero sí tengo que informar de que haya una consecuencia inmediata de ese presupuesto, el no aprobar ese presupuesto. Hay partidas que desaparecían, entonces había una preocupación importante. Nada más. Un equipo de Gobierno que tiene 5 concejales de 13... es bastante responsable de que ese presupuesto no se apruebe. Los únicos responsables de que ese presupuesto no se haya aprobado son los que han votado en contra. Estás muy Mari equivocada. Carmen, nada más. Ha habido un Ahí presupuesto no voy a entrar, pero que estás se... muy equivocada. Mari Carmen, yo no voy a entrar en un debate... La no voy a obligación entrar del equipo de Gobierno... ¿Me dejas terminar, Mari Carmen? Estaba hablando yo antes que tú, No he terminado Itxaso. de hablar. No, pues termina. Es que yo no me voy a responsabilizar. Se ha dejado ese presupuesto, se ha dado opción a hacer propuestas. Te estás poniendo una queja cuando el Grupo Independiente ha tenido oportunidad de poder hacer propuestas, porque habéis tenido el presupuesto antes de realizar la comisión informativa durante el plazo de un mes en vuestra mano. Os lo podíais haber estudiado desde la primera página hasta la última. Hacer propuestas y traer a la comisión las propuestas. Bueno, Itxaso, y no habéis hecho ninguna propuesta, Mari Carmen. Por lo tanto... No estoy hablando de cuál es la diferencia
de el problema tan gordo que era no aprobar, es decir, aparte de todas las modificaciones de crédito que tuvisteis que hacer en una Junta de Gobierno para poder funcionar, que ese parece que es... ¿Hay algún otro problema? Es decir, la Cultura no va a hacer los cursos o hay que cerrar algo porque no hay presupuesto. Acabamos de aprobar un protocolo de actuación de los desahucios en el que pone que se va a tramitar una ayuda económica no periódica para los alojamientos urgentes y tal. Aquí pone que no se puede hacer nada, atender ningún gasto de desahucios. Creo que ha quedado claro. Sabes perfectamente que el presupuesto, en lugar de ser cómodo hacerlo, si no te lo puedo decir a Inchane, cuáles son todas las dificultades que tiene al no tener un presupuesto aprobado y tener que adecuar todas esas cosas, sabes perfectamente que se pueden hacer y sabes perfectamente que cada uno hace las manifestaciones que quiere. Eso es otra cosa. Y la libertad de expresión existe. Y yo creo que lo que dijo no fue más que la realidad. Ese presupuesto se cayó por... Bueno, pues no estés, pero a ver si ahora vas a criticar lo que uno dice cuando lo que ha pasado es lo que ha dicho. O sea, un presupuesto donde estaba perfectamente definidas una serie de partidas que en cuanto no se aprueba, esas partidas dejan de existir. O sea, no han existido, no se aprueba, no se pueden aplicar. Pero igual por lo tanto, ¿no? El trabajo que cuesta poner todo eso en marcha es el triple. Si no, lo puedes... Pero no es que no se pueda atender al gasto. Hombre, claro, aquí, y sí, ¿no? Mira, es que lo sabes perfectamente. No, te estoy preguntando. Bueno, ya creo que se te ha contestado. Bueno, pues así que no creo que vamos a darle más vueltas porque es volver a lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo en la libertad de expresión que tiene que decir ella y todo el mundo lo que quiera. Pero yo creo lo que quiera no, lo que es. Lo que quiera no es. Otra cosa es que tú puedas interpretar esa afirmación de una manera pues que te ha herido, pero es que es la realidad. Es la realidad. A mí no me ha herido, yo no comprendo. Bueno, ¿me dejas terminar? Es un presupuesto que no se ha aprobado, por lo tanto, las partidas a las cuales se les había dotado presupuestariamente de dotación económica no existen. ¿Y ahora qué se hace con esas partidas? Tú tranquila, que estamos trabajando en ello para que todo sea bastante mejor de lo que es. ¿Y no me puedes decir ahora cuando hay una emergencia social? No, ya te he dicho, se están haciendo... una modificación de crédito, claro, me dejas hablar, no te puedo explicar. Pues te he comentado que la primera dificultad que tuvimos es para tema de personal, sobre todo en la Cultura Echea. Corrígeme si no es así, Inchane. Entonces, hubo que hacer en Junta de Gobierno unas modificaciones de crédito necesarias y de obligado cumplimiento, porque si no, no había. Es que si no, no se puede pagar al personal. Yo no estoy diciendo que entonces, cada vez que está estrangulada. Bueno, yo creo que queda claro. Entonces... Bueno, ¿alguna otra cuestión con respecto nosotros con respecto a esto sí queremos dejar puntualizar una cosita con respecto a esto que a nosotros nos parece que en su día sí que no dijiste del todo la verdad, porque no quedaban desatendidas las cosas, no quedaban desatendidas porque se siguen atendiendo. Pero a ver, es nuestra opinión, Itxaso. ¿Me puedes decir, por favor, si una vez de que el presupuesto se prorroga, todas las partidas que se incluyen nuevas, que no figuraban en el ejercicio anterior, desaparecen o no desaparecen? ¿Me podrías explicar, por favor? Eso lo hemos entendido, desaparecen las partidas. Entonces no me digas que yo no he dicho la verdad. Las cuestiones. No me digas que no he dicho la verdad. Las cuestiones que requieren un pago quedan desatendidas. No, se hace una modificación de crédito y se hace lo mismo que nos explicasteis, porque el tema del barrio San José no venía especificado en ese presupuesto, aunque estaba en el anterior y no sé qué. Nos explicasteis que se hacía una modificación de crédito y se hacía la obra de San José. El barrio San José estaba aprobado en Junta de Gobierno un mes antes. No te he interrumpido. Otra cosa, que es tan importantísima y tan urgentísima esa partida de los desahucios. Esa partida de desahucios está incorporada en el presupuesto del 2013 a petición de Bildu. Y eso también hay que matizarlo. Que no aprobasteis. En contra. Sorprende. Claro. Es que por una partida no podemos aprobar un presupuesto con el que no estamos de acuerdo. Está claro, cada uno argumentó y que en su día argumentamos por qué no aprobamos. Que se critique el que... Pero lo que no me parece lícito es que Itxaso lanzara el discurso que lanzó
haciéndose abanderada del tema de la partida de los desahucios, cuando no es una cosa que ha salido de ese equipo de gobierno. Bueno, y yo quiero añadir, ejerciendo mi libertad de expresión, que el día que yo propuse en la mancomunidad, de hecho, se tratara el tema de los desahucios, que podemos, cuando yo termine de ejercer mi libertad de expresión, entrar en el debate de que es mentira lo que estoy diciendo, pero bueno, yo voy a ejercer mi libertad de expresión, y el día que desde parte de Bildu, concreto en mi persona, se propuso este término, esta partida, o buscar soluciones a este tema, o que este tema no quedara desatendido, la respuesta del PNV, en concreto en palabras de Arantxa, fue que yo estaba poniendo, no recuerdo si fue el carro delante del buey, el buey delante del carro o uno encima del otro, no lo recuerdo, que cuando ese problema existiera, no sé qué estaba poniendo delante de qué o encima o debajo, pero que fue eso lo que me contestaste, recuerdo perfectamente. Y se me transmitió además que este tema de desahucios, en el momento en el que fuera problemático o hubiera que acontecer a él, ya se nos informaría por parte de los técnicos, tanto de la Mancomunidad como del Ayuntamiento. Parece ser que hace 2 meses este no era un problema a tratar ni por la Mancomunidad ni por el Ayuntamiento. Entonces, con esto quiero añadir que la problemática de la no aprobación del nuevo presupuesto, o del presupuesto del 2013, en el que la partida de desahucios ha desaparecido, hará ilusión a algunas personas del equipo de gobierno actual, y estoy ejerciendo mi libertad de expresión. Bien, pues apelando a esa misma libertad de expresión, a mí también me gustaría resumir un poco todo esto en una única frase. Y es que lo verdaderamente grave es que por parte de la concejala de Hacienda se crea una alarma social totalmente injustificada, como se está demostrando a lo largo del tiempo. Bueno, entendemos que estáis exagerando y haciendo ahora política fácil y demagogia y tal. Hizo y explicó lo que pasaba en ese momento y no hay más. Así que... Exacto, Santo Tomás. Así que si no hay alguna otra cuestión en ruegos y preguntas. Sí, nosotros, bueno, Bildu, cuando al inicio de esta legislatura solicitó al equipo de gobierno que se hiciera un listado de los profesionales autónomos y empresas que había en Gorliz o que tenían su razón social en Gorliz. Y que cada vez que el ayuntamiento requiriera de hacer una obra o de los trabajos de cualquier agente externo al ayuntamiento, pues se pidiera presupuesto a los distintos profesionales que tenemos en Gorliz, que los tenemos muchos y muy variados. ¿Pero esto se está llevando a cabo? Procuramos, desde luego, pedir varios presupuestos y siempre a los profesionales de Gorliz. Ya. Hay alguna empresa que está trabajando que no es de Gorliz, pero por el tema del dinero, por el tema económico, porque es más barato. Ya. Y luego hay otro sector en el que siempre trabaja la misma empresa. No, no siempre trabaja la misma empresa. No siempre. ¿No siempre? No, no siempre. Hay veces que sí que efectivamente se decide o se ha decidido en las últimas ocasiones por uno en concreto, pero es porque desde luego está más que justificado que lo que no se puede hacer es pagar una obra el doble si tienes otra por la mitad. El dinero es de todos. Claro, el dinero es de todos, pero los presupuestos que nos llegan todos en las mismas condiciones. Es decir, sí, si lo tratamos. Si hay que embaldosar 100 metros cuadrados, ¿todos los presupuestos que nos llegan son de embaldosamiento de 100 metros cuadrados? Se procura hacer eso, desde luego. Yo es lo que a mí me dicen en la oficina técnica que lo hacen. Y desde luego insisto en que así sea. Y los últimos presupuestos, concretamente de la obra de la Plaza San Pedro, así fueron, desglosados por partidas. Bueno, de todas maneras quisiera recordar también que Bildu solicitó que no solo se tuviera en cuenta el tema económico y que fuera el más barato, sino también el tema de calidades. Totalmente de acuerdo. Y demás, porque como venimos viendo, a Gorliz al final lo barato le sale bastante caro. Vale, ¿alguna cuestión más?
Únicamente aclarar la diferencia de las nóminas entre marzo y abril que habéis comentado al principio. La diferencia en la brigada era que en marzo había un empleado de la brigada que estaba de baja y en abril está de alta. Estando en marzo de baja era una baja larga que le pagaba la Seguridad Social. El Ayuntamiento solo complementaba una pequeña parte. Por eso en abril el gasto de la brigada era mucho mayor. Bueno, mucho mayor, 1.000. Eso es la diferencia de una nómina de un trabajador de la brigada. Y en la diferencia en la nómina de la Kulturretxea es, no sé cuál, en marzo o en abril, no sé el cuál cobra más. Pero la cosa es que cuando se le finiquita el contrato a un trabajador de la Kulturretxea que habéis estado comentando antes, se le paga la parte proporcional de la paga extra. Y es la paga extra. Es que recaso. A mí sí me gustaría también comentar una pequeña cosa. Maite, preguntaste, bueno, hiciste una indicación sobre la página web, comentaste que no venían los datos de los partidos. Es que me sorprendió bastante, lo miramos al día siguiente y efectivamente aparecían todos los datos y siempre que queráis modificar o cualquier cosa, con solicitarlo no hay ningún problema, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más, se da por finalizada la sesión. Es que ricasco.